Te pregunté, ¿no? Sí, me preguntaste. Entonces, el desconcentrado sos vos, no soy yo. Y Es si que yo me soy tu cambié- jugador... es que si me yo soy cambiaste los términos. No, no, yo no te cambié nada. La principal no va a hacer Sande. A lo mejor con Sande ya habló, ya le dijo, esto quiero de vos. Fíjate un poco Pero cómo tiene- jugamos de visitante, va a ser en la altura, qué respuesta vos le das a la altura. ¿Y sabés quién le llaman todos los días a los jugadores? No sé. ¿Quién le llama? No sé, ¿Vos, contame. Víctor? No sé. Ah, no sabés, vos no vivías acá. Esas son las cosas que a mí me alteran, será. No te alteren nada. El psicólogo le llama permanentemente a los muchachos. Como yo no digo que va a definir el equipo, pero también le pregunta cómo está esto, Claro, cómo pasaste la semana, es su bien. trabajo. Es brillante. Pues, lo de él es mental. Sí, en el ojo, en el Y no ojo. tiene que hacer, lo que tiene que conseguir es que no se distraigan. No, y por eso. tienen la obligación de llamarle sobre todo a aquellos que no juegan. Sí, para tener la oportunidad después. No, por ejemplo, Almirón, que no jugó ni un minuto. Adam Mareiro, que vos me dijiste claro. no fue llamado. El día que le quiera mirar, ahora no fuiste, se juega en tal parte, le dirá al técnico. Este es el momento que tenés que respaldarle a esos jugadores para que te lleguen enteros al trabajo del próximo domingo. Es decir, no es que el domingo vas a comenzar a trabajarlo. Mantenerle su ego ahí arriba, porque el jugador siente cuando no es tenido en cuenta por su entrenador. Bueno, Víctor, vos subiste y ya está arriba. Ahora estamos subiendo en este momento. Está llegando un poquito más de gente. Incluso me parece que una vez que empiece el partido seguirán entrando aficionados aquí a la zona de preferencia. Muy bien, señoras, señores, arranca el juego 19:30, Carlos. Con Libertad, ¿cuántas personas vinieron, Víctor? ¿Te acordás más o menos? Y no se dio la recaudación aquella vez, Carlos. Pero hoy, ahora que entré, hoy hay más gente que ante Libertad. A eso iba, es decir, hoy hay más gente que el partido con Libertad. Sí, totalmente. Y esa cosa que este verde acá que Carlos quise, porque eso es técnico. ¿Qué? Hay un acá, ¿cómo se llama este? No, es una cuestión técnica para una transmisión por... Pero de Pedro Juan Caballero. Ah, puede ser. No, puede ser, es Ah, bueno, gracias estos por la dos jóvenes información. que estaban abajo. Es que yo no soy tan curioso. Estos dos jóvenes abajo tenían una camiseta del 2 de mayo, 2 de Víctor. mayo. ¿Y sabes por qué te digo, Víctor? Porque te vas a encontrar con eso, ¿me escuchaste? Sí, Arturo. Hay que, Ahí cuando Oye. venga vos acá, hay gente de Pedro Juan. hay que tratarlo bien. Sí, señor, y le puedo entrevistar si te parece, Víctor. Ya volvemos, Juan. Arturo, Sí. fútbol argentino. A propósito de Adam Mareiro, fue suplente pero no ingresó. River de local cayó ante Talleres 1-0 en Talleres. Jugó todo el compromiso. El convocado Matías Galarza no ingresó. Blas Riveros, Arturo. Bueno, correcto, Gerardo. Así las cosas. Entonces, lo de Adam Madeiro, que había jugado contra Boca porque fue alternativo en aquella oportunidad, hoy no lo consideró. El técnico Gallardo ganó Talleres, ¿verdad? Sí, señor, de visita 1-0. Y bueno, lo que es y representa esto del fútbol y de lo que representa Gallardo y demás, y ocurre que es candidato River a ganar la Copa Libertadores de América, si así fuese, Olimpia va por el ranking. Y bueno, aquí estamos en Sajonia. Descarga la app Bancopp móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancoppY. Cocido con leche La Pradera. En su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en Pero lácteos. Víctor, vos no vas a estar acá en Pupiche. No, aquí en el defensor es por suerte de Mirá, date preferencia. la vuelta, pues mira esto. Ahí está, este. Ya. Es del staff de 2 de mayo. Sí, hace rato lo vi ingresar. Ah, del 2 de mayo, ¿verdad? Sí, ellos están trabajando en el staff de 2 de mayo. Sí. Por eso, y pidieron permiso respetuosamente. ¿Y este qué aparato es, Víctor? No, ni idea, Arturo. ¿Cómo vos no sabés qué No, ni idea. No lo había visto antes, por eso no sé realmente qué es. es? Y no te das cuenta de lo que es. Pero no sé cuál es Le el escribí sentido. porque escribí qué es. Y es que no sé qué es la cosa verde ahí Yo arriba, tampoco Arturo. entiendo, pero hay una lucecita. Por eso. Bueno, vamos. Parece Wi-Fi. Wi-Fi dice que Carlos quise. Y podría ser. Y vamos a dejar ahí, sí, ¿no? podría. Va una cuestión técnica, pues. Y ya volvemos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque Shell. Mejor por lejos. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado a $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Tuvimos a Ricardo Gemán y los compañeros Libertad. Ahí comenzó ganando, terminó perdiendo en la visera. Nacional le ganó a Libertad 2-1. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La
la familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad, papasa. Mejor ambiente, Víctor, con público ahora, ¿eh? Sí, ahora sí, comienza a llegar la gente, veo que muchas personas siguen entrando todavía. Hoy vamos a tener el número final, eso es bueno porque Cerro no tiene problema en dar la Con tu mochila recomendación. de pivote mover a todas partes. Sí, por la duda tengo todo acá, ¿Y por Arturo. qué no dejan cabina acá o tener desconfianza de alguien? No, porque si necesito algo tendría que ir a buscar, entonces ya... Hay bastante, una mochila bastante pesada, parece que. Es que tengo varias cosas, pero ya seguro, entonces ya tengo todo el alcance de la mano, por suerte. Está bien, muy bien, señores, los equipos al campo. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. El árbitro, Víctor. El árbitro es David Ojeda y en el bar está Carlos Figueredo. Muy bien, la opinión de Carlos en una presentación, ve. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Juega el equipo más popular del país. Y con la necesidad de acortar distancia, aprovechando el empate o la frenada que experimentó su rival de siempre en su partido de ayer. Cerro, que no ha conformado aún en su rendimiento, en su funcionamiento en esta segunda parte del año, hoy aparece con Fariña en la configuración para tratar de darle un poquito más de fútbol, de agilidad y a ver si es capaz de alimentar a sus hombres de avanzada. Buscó en algún momento con Carrizo, pero no alcanzó. Después Rodríguez, Ferfer y un montón de otros futbolistas, pero que no llenaron las expectativas. Cerro sigue sin encontrar ser un equipo ofensivo que genere muchas situaciones de gol o sensaciones de ese tipo y termina sufriendo cada partido, pero sobre todo sin convencer en el funcionamiento. Fariña hoy es el que va a alimentar sobre todo a un goleador con talento como lo tiene a Da Costa. Cecilio apareció hace 3-4 fechas como siendo la esperanza para darle a Cerro aquello que le faltaba. El cambio de ritmo, la explosión y sobre todo la sorpresa para generar situaciones. Pero Cecilio no está en su mejor fase aún. Está intentando, pero recibe poco juego, porque se anima poco, queda muy estático a la punta. A veces a estos futbolistas hay que obligarlo un poquito a que se meta más hacia el medio para que participe más y de esa manera esté en contacto. Como tiene tanto talento, no te conformes en el mano a mano simplemente. Darle más trabajo, más alternativa cuando el equipo tiene la pelota, no cuando el equipo no lo tiene. Hoy enfrenta el 2 de mayo de Felipe Jiménez, que sorprendió gratamente el campeonato pasado y también la primera rueda del torneo. Se frenó perdiendo partidos que no estaban en los papeles porque jugaba de local. Pero ese es el fútbol nuestro, porque no hay una gran diferencia entre un equipo y otro. Nadie garantiza la victoria por funcionamiento. Mandan finalmente lo que se preparan por una cuestión de jerarquía nada más. 2 de mayo llega a este partido tratando de encontrar de vuelta ese funcionamiento prolijo en el trato de la pelota, aunque le cuesta definir. Lleva 2 derrotas consecutivas y enfrenta a un Cerro Porteño necesitado porque necesita cortar distancia para depender exclusivamente de él mismo, de sus chances y sobre todo para conectarse de vuelta con su hinchada, de decirle a su pueblo que son capaces de pelear el campeonato. Tiene el antecedente inmediato del torneo anterior que descontó y cuando parecía que lo podía ganar, se desinfló en aquel recordado partido frente al Sportivo Luqueño. Cerro está en camino, uno podría pensar, no tiene el funcionamiento deseado, pero hoy tiene la chance para dejar otras sensaciones y sobre todo comenzar a alinearse para comenzar a contagiarse con su público, que este equipo le puede dar un campeonato. Cerro 2 de mayo en un ratito. Los capitanes, Víctor. Federico Carrizo, el capitán de Cerro. Javier Domínguez, el capitán del 2 de mayo. Porcentaje, vos quién le diste Nacional Libertad. Yo a Libertad. Y Carlos Quisa Libertad. El único le dio Nacional fue Germán Cafa, Víctor. Así es, que sigue al frente de la tabla. ¿Cómo sabes? ¿Ya te escribió él? Roque Cubilla me escribió. Roque Cubilla.
Arquerazo Germán, qué tipazo. Para Germán, el instante se arranca. 39 años de la Caja Mutual presenta Retro Concert miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas a cmccp.org.py. Vení a divertirte en el Casino Slop del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Va a ser la pelota de trasladado por el señal de protesta, Víctor, en todos los estadios. Sí, primero minuto de silencio, Arturo. Por Tyson Caballero. Así es. Bueno, con el debido respeto, el minuto de silencio. Juan Carlos Pistilli y Tyson Caballero. Pistilli y Caballero, sí señor. Juan Carlos Pistilli y Tyson Caballero. Se cumple el minuto de silencio. Juan Carlos Pistilli y Tyson Caballero. En estos momentos en el Defensores del Chaco, con el debido respeto. Mucha fuerza a todos los familiares. Pistilli, Caballero. Y lo que veníamos comentando, repito, el debido respeto a los familiares, la protesta de los clubes, de los equipos, de los jugadores mejor, no de los clubes ni los equipos, de los jugadores en el tema de la Sub-23, 5 el próximo año de intermedia para abajo. Eso es señal de protesta. No están de acuerdo con esta reglamentación. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio. Elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en Geo. Y ahí está, mueve la pelota, toca. Ahí están los jugadores y ahora sí, entregan la pelota sobre campo de Cerro. Es la reacción que hay, es la protesta que hay con relación justamente a lo que estamos mencionando. Y después, una vez que esté todo bien, ahora sí entregan la pelota al medio y aquí sí está arrancando el partido. Monumental. La pelota la tiene sobre punta derecha, saliendo Barrientos, juega la pelota por bajo. Toca bien, busca la salida al equipo. Arturo. Sí. Finalmente es René Rodríguez, el que va de lateral, y Barreto de primer central. Espera un ratito, Barreto va. Sí, René Rodríguez, lateral derecho, número 4. Miguel Barreto, primer central. Y Rodríguez va a la derecha. Así es, lateral derecho. ¿Y por qué no sabía esto vos, Víctor? Pasa que en algún partido yo lo vi jugar de central también. Él salió de Guaraní. En la época de Juguero subió a primera. Desde el año pasado está en el Deportivo 2 de Mayo. Muy bien, señor. De hecho, luce más Carlos Barreto de central, ¿verdad? Barreto luce más de central. No, a mí me gusta más de lateral. Acá lo pone de central. Y acá juega de central. Hoy. Acá está jugando Central por derecha. Sí, y Rodríguez juega a la derecha. Sale en el fondo Cerro. Mega rebaja por primavera el 1 de octubre. Sorteamos una moto Puller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pichunagate, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Señoras, señores. Arturo. Sí. Y también hubo una corrección en Cerro. Báez, primer central. De Jesús, segundo central. Va el primero. Contigo, Juan. Así es. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza en GO. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasata Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopuy Supe Quitadol, la salud bien, apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Venía atropellando Ruiz Díaz. El antecedente, Ruiz Díaz, Víctor, ¿de dónde viene? Ruiz Díaz estaba jugando en el fútbol boliviano. Él hizo inferiores en Sudamérica, jugó en Resistencia desde este clausura en 2 de mayo. Cecilio con la pelota, le va a pegar fuera. Dale, vino la marca, se va de vía para un costado cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, Nacional a la Vicela le ganó a Libertados 1. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Paraguayo en Ecuador ha convocado a la selección paraguaya. Alex Arce marcó el primero para Liga de Quito, que perdió 3-2 ante Delfín. Ahí saque de costado corresponde. Tenemos que buscarlo Gerardo Alfi Oviedo. A ver si puede hablar en algún momento. Bolívar, ¿cuándo jugó? Bolívar pospuso su partido ante Tomayapo, Arturo. Perdón, no entendí bien por la diferencia. ¿Qué dijo? Pospuso su partido Bolívar ante Tomayapo. No Bolívar. jugó Bolívar. No jugó. No hubo Bolívar. No, pero si le podemos ubicar escribiéndole la gran novedad es Alfio Oviedo para el partido, especialmente en Quito. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Supacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada El día. mismo Sandy, si llamamos probablemente nos atienda al teléfono. Primera convocatoria, naturalizado, jugador de Rosario. Comienzo Boca. Chicas, llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o a las riscos
457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, Victory, tecnología en lubricación. La pelota la tiene sobre izquierda para ponerle a Víctor Cabañas, juega por abajo teniendo Cecilio, paró Cecilio con la pelota, campo rival. Toca la pelota para Piri de Mota, se equivocó, Ruiz Díaz cubre bien. Entregando balón para el jugador Alfonso, busca la salida por el medio. Quedando a mitad del camino Gauto, la pelota va sobre izquierda. Se metió Cecilio, Cecilio con el balón, levantó la cabeza, enganchó a Maó, se abrió mucho Cecilio. Tocando la pelota para Fariña, metió un centro, bien. Saca el arquero, rival al arco y afuera. Carlos Alberto Quise, increíble se salvó el gol. Una muy buena jugada de Cerro que comienza en un intento de desborde de Cecilio. Después despeja la gente de 2 de mayo, recibe Fariña. Pelota cruzada, cerró muy bien Alan Benítez en el segundo palo. Tapó el arquero Servín cuando parecía llegaba el primero. Y de rebote le pega como venía Rivero. Parecía que tenía destino de re. Se cruza el cuerpo de un defensa de 2 de mayo. Desvía esa pelota que se pierde por línea final. Córner para Cerro. La pelota se va a perder para un costado. Viene cargando otra vez Cerro Porteño. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Igualado a 0. Y su seguro, Chaco. Se da la vuelta Barreto. Conversa con el arquero. Y el botín rojo que levanta los brazos, el teñido, ¿quién es, Víctor? Pedro Sosa. Hay 2 teñidos, Barreto y Sosa, ¿verdad? Así es, los dos tienen casi el mismo peinado. El de botín naranja, rojo naranja más o menos, es Pedro Sosa. Muy bien, Rodríguez, lateral derecho, primer central Barreto, segundo central Sosa. En el fondo 2 de mayo. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza en Siquín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. La pelota la pone pero medio buscando la salida. Alan coloca la pelota para Carrizo, jugó para Alan, viene esperando sobre la punta derecha. Mueve, toca Cerro. El que Piri da Mota de Fariña, pone el balón para atrás, va, busca la salida. Va a jugar para De Jesús, se abre sobre la izquierda, buscando el jugador Cabañas, se entregó para Cabañas, viene marcando Alfonso Cabañas con la pelota, cubriendo en el fondo, se adelantaba Rodríguez 0-0. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participa al sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. El partido hasta aquí, Carlos. Dominio de Cerro, toca bien la pelota. Fariña de segundo volante, casi al lado del niño. De Pires de Mota, para mí un error. Carrizo adelantado, tratando de abrirlo a Araujo para llenar a la cancha a la derecha o a la izquierda. Pero Araujo apenas tiene la pelota a Cerro y se aproxima al área, se mete como un segundo punta. Ahí se siente más cómodo hasta que se ubiquen dentro del partido todavía, sobre todo la posición de Carrizo. Domínguez movió la pelota cuando se metió bien para buscar Cornet, pelota que va sobre la punta derecha. Atención con esta buena maniobra, se metió. ¡Epa! ¿Qué pasó en esta? Increíble. Cecilio cruzó a la derecha, cambió de punta muy temprano para hacerlo, Carlos. Circunstancialmente creo que en la jugada del córner quedó por ese sector. Repito que va a ser un cambio constante por la posición que le mandó jugar a Araujo, porque quiere que arranque por el costado derecho. En esta metió una buena diagonal, después un mal pase porque le marcó ese movimiento de Acosta, después dijo 10 metros, no corro, se paró el centro delantero y ahí se equivocó Cecilio. Señores, 0-0. Pónete las 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza y RGO. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasar a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Carlos, es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Hecho pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Le pedía la pelota a Araujo, se resigna, lo veía, va en pelotazo largo que no sale el Cerro. Bueno, la intención era esa, quería Araujo ese balón. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nacional quedó a punto de Olimpia.
en el Campeonato Nacional. Le ganó Libertados 1. Nissan Frontier doble cabina 4x4. Service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota de $299 más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Arc más Lighting el 10 de octubre. Centro de Convenciones Paseo La Galería. Con speaker internacionales. Entradas en Tiquetea. Ahí está Araujo metiéndose. El anterior le perdí a Báez con el pelotazo largo. Es la propuesta por lo menos de Manolo. Con Araujo 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste, ¿te gusta? Bien, Rodríguez se metía a Domínguez, pelota a la derecha, jugando al faro con Domínguez para buscar la pelota Alfonso Digo. El balón va a mitad del terreno, disparo al arco, fuerte y afuera. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Le pegaba corner fuerte, Carlos. Sí, de 25-30 metros. Es que estas cosas le va a pasar a Cerro, porque la intención es que se abra Carrizo hacia el costado izquierdo con una rotación. Me cuesta descifrar, porque no lo veo a Fariña en ese trabajo de segundo volante, porque acercándolo al área es capaz de meterte una pelota de gol. ¿Para qué alejarlo al área cuando su virtud es jugar cerca del área? Alfonso con la pelota, se abrió de zurda, le pegó, tiro, vino el rebote. Cuando la tiene Araujo buscando la salida para Cerro, Nacional ganó de local a Libertados 1. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Igualado 0. Y su seguro, Chaco. La pelota se va por de afuera, saque de costado, se adelanta la victoria tricolor, le ganó su visera Libertados 1. En Brasil, São Paulo venció 3-1 al Corinthians, los convocados por Alfaro, Damián Bobadilla titular en el local y Ángel Lombero lo propio en la visita. Señores, 0-0 en Sajonia. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La principal novedad, Independiente Sandes, que ya se venía manejando la posibilidad. Alfio Oviedo en la selección paraguaya. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Haciendo memoria, Dito, Gerardo, compañeros Carlos. Alfio Oviedo, ¿cuándo fue convocado a la selección? Tendría que buscar el dato, pero en alguna selección local pudo haber estado. No, Sí. Hablo de clasificatorio. No, eliminatoria no. Es la primera vez que lo llaman. Y si para partido eliminatoria, sí, Arturo, la primera vez para No, Alfio. hay que repasar esto porque para mi gusto es tema altura, tema Quito. Lo pone Alfio Oviedo porque conoce muy bien el tema. Sí, no tenga duda que es por eso. Y bueno, quiere decir que lo va a poner de 9. Yo no sé si va a arrancar, hay que ver cuál es la respuesta que tiene con Pita, que es un voluntarioso, cómo se siente en altura. Lo que pasa es que le convocas a alguien que juega en altura porque ya sabes cuál es la respuesta que te puede dar ese futbolista. Los otros son incógnitas. Sí, señor, la pelota al tiro de portería ya. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio es lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos, S.A.T. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. El campo de Carlos 15 con el debido respeto, pero Acosta juegan para Acosta y no, perdón, juegan para Araujo, no para la Costa. ¿Sí, Víctor? Sí, sobre Alfio Oviedo, el antecedente de selección que encuentro es un partido efectivamente con una selección local amistoso ante México. Era Chiqui Arce el técnico, ingresó en el segundo tiempo Alfio Oviedo por Camacho. Amistoso en el 2017, solo ese partido jugado en la selección hasta aquí Alfio Oviedo. Muy bien, la pelota larga profundidad, aquí tenemos en la cabina a Ricardo F. La pelota con le digo, se está jugando más, lo metiendo en tu campo, no interviene la Costa, les roba protagonismo a Araujo. Perdón, Abrina te va a salir. Pero es correcto que pregunte. Lo que pasa es que tiene otra movilidad. La Costa se mueve poco y Araujo es una opción de pase, y cuando tenés un jugador que pica, que se muestra, vos le das la pelota, porque no es el que tiene el que hace el pase, sino el que se desmarca.
Ahí intenta desmarcarse justamente la Costa, vino el disparo, tiró, vino un golpe de cabeza. Hay falta, juez sanciona, tiro libre para el 2 de mayo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. ¿Caía Gauto, Víctor? El que caía, Cornet. Cornet caía, perdón, tenés razón, Cornet 38. Señoras, señores, 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega Call Center de Punto Farma, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Delivery al 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ahora Araujo otra vez abierto a la derecha, Cecilio a la izquierda y como media punta Carrizo. Todo se complica por la ubicación de Carrizo. ¿Dónde te va a rendir Araujo? Necesita alguien detrás de lo que pueda generar Da Costa, porque es el más incisivo que tiene Cerro. Carrizo rinde, ponela a la derecha abierto, que te trabaje ahí, sí, lo que te va a dar es posesión de pelota, otra cosa no te va a dar. Y acercarlo, darle libertad al chico Fariña para que te dé o intente darte una pelota de gol, o si no, va a ser uno de los jugadores sustituidos hoy día. Y Cecilio rinde mejor a la izquierda, dejarlo fijo para a ver qué genera. Después que él, por circunstancias del juego, se meta al medio a buscar juego, es una decisión, pero está cambiando constantemente Cerro su dibujo o sus hombres en la posición para tratar de encontrar un funcionamiento que, repito, alejarlo a Fariña para mí es un error. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Y su seguro Chaco. Cecilio con la pelota, perdió, no busca la salida, Rodríguez le ganó Da Costa levantó, puso para Araujo, pierna extendida, vino la marca en el fondo Barreto, bajaba para buscar la pelota el jugador Cornet, saliendo y miraba Gauto la pelota, la va a salir en el fondo para tirar el pelotazo largo el arquero Servín. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Cayó Carrizo, Víctor. Cayó Carrizo, brazo abierto de Cornet, se sancionó la falta para Cerro. Sí, tiro libre para Cerro, 0-0. Nacional quedó punto de Olimpia. Nacional le ganó la visera Libertados 1. En Villeta contamos con zonas residenciales con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. No fue falta, error de David Ojeda. Carrizo se tiró, no hubo tal contacto. Insólito lo que cobró David Ojeda. La pelota en el aire, ¿tu árbitro? Sí, para el futuro. Y este partido no es presente. Y el partido Guaraní Olimpia le dieron a él, hoy le dan a él. Si no está tan lejos, mi opinión, de lo que piensa el departamento de árbitros. Eso no quiere decir que no le critiquemos cuando se equivoca. Muy bien, señores, 0-0. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza Irgeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, próbalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud El protegida. golpe de cabeza, Castro se salvó. ¿Quién cabeceaba? Ruiz Díaz. Luis Díaz, el hombre en punta, Carlos, se salvó Cerro. Es que Cerro no tiene marca en la mitad de la cancha, corren detrás de la pelota, abrieron muy bien la contra, le dieron a Castro el centro en el punto penal de área chica en el medio, exactamente, aplica el cabezazo por detrás de Báez que no llega al cruce, la pelota cerca en el ángulo superior derecho, Jan solo atinó a mirar porque ya no le quedaba otro recurso tampoco. La pelota en el fondo buscando la salida, Cerro, la opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo voy supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota en el aire, sacaba Sosa, miraba Barreto, pelota para el medio, se mete bien para buscar la pelota, un golpe con el correr, pero vino el rechazo en la marca, recuperó Cerro. Atención con esta, jugando la pelota Cabaña, puso a la izquierda, juega para Cecilio, movió para Fariña, levantó la cabeza, enganchó y tiró. Cruzó con la pelota larga para Allen a la derecha, viene marcando Castro, viene bajando el jugador Gauto. La pelota a mitad de terreno, falta tiro libre para Cerro, Víctor. Falta de Cornet
contra Sergio Araujo. Hay tiro libre para Cerro. En Brasil, Fortaleza venció 1-0 a Cuiabá. En la visita jugó todo el partido convocado a la selección paraguaya. Ciro Pita. Señoras, señores, 0-0. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Otra falta, Víctor. Así es, esta vez el protagonista de la falta fue Gauto, el que cometió la infracción. Reclaman y se levanta el jugador de Cerro Porteño, que es Fariña. Sí, la falta existió. Pensé que era para amarilla. Viendo la repetición, no. Hay tiro libre para Cerro Campo Rival. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, con sección Billy Empeños. Lo auténtico del Chaco, short y carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizar. ¿Quién le pega? ¿Carrizo? Carrizo tira a mitad de campo del 2 de mayo, levanta el brazo derecho el arquero Servina al norte del estadio. Ya salió hasta el círculo grande dándose indicaciones el propio arquero brasileño del Cerro. Va a venir el disparo de Carrizo, tiró, tomó vuelo, de Jesús no llega. Vino un rechazo, busca Cabañas, pelota al medio. No alcanza la pelota, Alfonso recuperó Cerro. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Tembetaré le ganó esta mañana a Fernando de la Mora, le alcanzaba el empate, era suficiente, ganó 2-0. Tembetaré vuelve a primera división. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro, soluciones en generadores eléctricos y electrobombas. Más info al 021-518-03000. Seguinos en redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. Barreto en el piso, Víctor. Caído Miguel Barreto, pedían la amarilla para el infractor, que fue Alexis Fariña. Tal cosa no sucedió, quedó sentido el central del 2 de mayo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Estilo Campo, tu parrilla preferida indica Artur. Y su seguro, Chaco. Escena Nacional le ganó Libertados 1. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles. Cuando estás arriba de una Isuzu D-Max, Isuzu, mi camino, mis reglas. Tembetaré retorna a primera división y ahora se enfrentará a Recoleta. Es partido estratégico por el título. Los que ascendieron son Recoleta y Tembetaré. Los lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Si es saca de costado cerca Banderín, un poco más arriba para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Movió Cabañas, pelota al medio, atención con esta, quiere salir buscando por el fondo jugador de Cerro Porteño. Cuando la salida la tiene Solecha a la Benítez, buscando. Araujo baja tanto, Carlos, ¿para qué? Explica para qué. Para buscar la pelota. Por eso digo, la intención me cuesta entender, no que no me cuesta entenderlo. Para mí se equivoca Manolo en la configuración. Si vos tenés un jugador explosivo, con cambio de ritmo y que mete la pelota entre el zaguero y el lateral, lo que más se valora en el fútbol, como Fariña, lo aleja 50 metros. Mandale a Carriza que juegue en todo caso al lado de Piris, si querés jugar con dos internos, y darle soltura, darle libertad al chico Fariña, y no lo abras a Araujo, que Araujo es incisivo. El que le da verticalidad al juego de Cerro es el 21, es distinto. La pelota bien para Araujo, picó sobre la izquierda, tiró, la marca con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y se tomó de la cabeza, Cecilia habilitaba tiro de esquina. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes y estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Va a tirar Cecilio Ojeda, algo le dice. Ahora sí, ¿y qué es lo que le dice? Que ponga la pelota más adentro. Sí. El cuarto del círculo, la raya. Pero si toca un poquito la raya ya está habilitado para ti. Ahí está, por eso viene el tiro de esquina. Cecilio Cerro va para el gol.
de Jesús. Acostumbrado con el golpe de cabeza de pelota quieta, pelotazo en el aire, golpe de puño, sacó Servín. La salida de Correa. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Equipa tu pickup con Keiko, carpas marítimas, antihuelcos, enganches, estribos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Partido igualado a 0, Carlos, característica del juego. Cerro, dueño absoluto del dominio de la pelota, pero sin pesar todo lo que podría pesar si cambiara la posición de sus hombres en el campo de juego. En la última, un pase que no fue todo lo preciso que necesitaba de Carrizo, por eso no llegó bastante exigido Araujo a esa pelota, o si no sacaba mejor provecho. De cualquier forma, poco de 2 de mayo en ofensiva, el partido o el trámite del cotejo es para Cerro, con el trabajo de Fariña en el medio sector y Araujo en ataque. Estaba sacando el córner, Sosa vino el tiro de esquina, pelota en el aire, viene buscando la salida Cerro, Báez entregó la pelota, Pérez Mota, después tira pelotazo largo al fondo, Cerro Barreto, pelota afuera. Nuevos celulares Honor X8, antes 18 cuotas de 260.000, ahora 18 cuotas de 238.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Largo el envío para Ruiz Díaz, corre, vino, cierra la marca de Jesús, levantó la pelota, lo tenía, va de cerca, pelota que pica tranquilo, dice Sosa, controla, se vino con Orto del estadio. ¿Quién está sentido, Víctor Barreto? Miguel Barreto de vuelta, sintió algo después del último esfuerzo para rechazar la pelota del central del 2 de mayo. ¿No sigue o sigue? No, yo creo que está tomando aire, ahora ya se para y va a comenzar a caminar normalmente Barreto. Muy bien, te meteré el próximo año su retorno a Primera División. Más de Brasil, Cruzeiro y Vasco empataron 1-1 en el local. Fabricio Peralta ingresó a los 69 y en la visita quedó en el banco Robert Rojas. Y Nacional quedó a 1 de Olimpia, le ganó a Libertad por 2-1, venía perdiendo la Academia en su estadio 1-0. Se repuso, terminó ganando 2-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. El saque de costado corresponde al equipo de Rodríguez del 2 de mayo. Va a poner la pelota para Alfonso. Buscando a Domínguez por el medio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, primera etapa. Estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Y su seguro Chaco. Jan levanta brazo. ¿Qué hace Jan? ¿Qué quiere Jan? Mirá los gestos de Jan Víctor. Y algo no le está gustando en este momento de cómo se acomodaron los defensores o que no pudieron recuperar la posesión, por eso agitaba los brazos ya. La pelota de Castro tiró, vino un rechazo, qué peligro, disparo al arco, se salvó, ya desviaba, ya tocaba Víctor. Sí, y Rodrigo Ruiz Díaz fue el que remató. Será saque de arco finalmente, me pareció que debió el arquero. No llega a tocar por lo visto, por eso consultaba. Señoras, señores, 0-0. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Materiales para la construcción, Ferropares, la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Manolo dando indicaciones a Cecilio Domínguez. Pelota de Báez, sacó Jan, lo mira de Jesús, está para jugar con de Jesús. Está Báez con la pelota, lo tira de Jesús, una misma línea, derecha-izquierda. El balón viene tocando otra vez en devolución, busca la salida, 0-0-0. Imbatibles de supermercados, stock, pan para sándwich blanco, stock en 900 gramos a 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes, encontrarlos en los supermercados Stock y Stock Express. Nacional le ganó a Libertad en la Vicena, lo que fue el partido, Ricardo. Diego, los compañeros, Germán, en la Vicena, victoria tricolor. Catedral Running 6K, volumen 2, desde noviembre contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 100.000 guaraníes. Ingresaba a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Bien, Domínguez con la pelota, el capitán, juega la pelota a la derecha cuando la tiene Alfonso. Se mete arriba, fondo de cancha, colocó el disparo, metió el centro, vino cierre y la marca. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Roja, con el pacto de confianza Irigeo. Nuevo Ron Fortín y frutos del bosque, probalo ya. Pasar a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Rodríguez en el piso, la Villón de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. La pelota a la derecha, sí, Carlos.
Para mí fue falta de Carrizo, no cobrado por el árbitro David Ojeda. La pelota la tiene por el medio, buscando la salida al equipo de Cerro. Cuando la tiene Baez, jugando el balón Baez, levantó la cabeza, habilitó de Jesús. Lo va a tener a Carrillo a la derecha. Primero para la cruzó la frontera. Largo el pelotazo, arrancó Carrillo, vino la marca de Sosa, sacando y cruzando bien. Campeonato chileno, Unión Española con el ex Cerro. Fernando Velar, suplente, iguala de visita 0-0 ante la U Católica. Le robaron la pelota a Castro, cayó a la pelota a la derecha, cargando Cerro, falta o no. El juez dice que siga. El juez dice que siga. Ojeda. La pelota va a la derecha cuando la tiene Alfonso. Alfonso con el balón se enredó con la pelota el 7. Vino la marca de Cabañas, arrancó, cerró. Viene el defensor de Cerro. En Bancop tenemos un seguro para cada necesidad hasta en 12 cuotas sin intereses. Consulta hoy mismo al 021-325-5000. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera. En su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en ¿Quién le lácteos. protesta a Ojeda? El propio Araujo. Y Manolo grita, Víctor. Araujo en la jugada anterior, en donde recupera la pelota de Mayo, él protestaba falta y Cecilio le señaló también esa situación después de que cayó y le cobraran sí la falta a Cecilio. El partido está igualado 0. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Vini la mota largo a la izquierda, viene bajando, cuando se mete Araujo, pelea Araujo, ganó Araujo, jugó para Cabañas, Cabañas pegado a la raya, devolución de cortesía, piso Araujo, le robaron el balón, va a buscar a Alfonso, pelota para atrás Rodríguez, y este por la derecha busca la salida Domínguez. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @AlpecinPY, producto suizo, calidad Papasa. Sosa. Sosa, choque de cabeza con Cecilio Domínguez en la última, cayó el jugador del 2 de mayo y va a recibir la asistencia. Ahí ya dice Ojeda que venga la asistencia al campo 0-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El Equipanal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Carlos Alberto Quise. Cerro por momento transmitiendo la sensación que puede dar mucho más. Y uno mira la configuración y dice, Cecilio, Da Costa, Araujo, Fariña, el chico. Le tengo que poner a Carrizo. 5 que uno supone saben con la pelota. Pero disperso, basando la posibilidad de un triunfo en el esfuerzo individual. El más claro con la pelota sigue siendo el 28, Fariña. Laterales, Alan se fue una vez, en la que cerró casi fue gol. A Cabaña no le puedo pedir que se vaya porque juega con la pierna cambiada, le cuesta con la izquierda, está más para defender. Pero si tenés 5 jugadores, hay necesidad de tanta rotación para confundir la tarea que tienen que hacer cuando no tienen la pelota, y Cerro entró en eso y creo que le quitó algo que hubiera sido o es fundamental, que es la presión, la ubicación e ir sacando ventaja de cada situación con la calidad técnica individual que tienen, eso que cité al principio. La pelota la tiene Da Costa pica sobre la izquierda, se quiere escapar Da Costa, cayó, falta tiro libre para Cerro sobre la izquierda, frente a Pervenencia. Se enoja Felipe Jiménez, Víctor. Así es, protesta Felipe Jiménez y la amarilla de cada día para Felipe en la primera protesta, recibe la tarjeta de David Ojeda. Pero ahí está, porque recién le protestó Manolo en la falta contra Domínguez y no le sacaron la amarilla. Le echa. ¿A quién le echó? A Felipe, lo Primero expulsó. amarilla y después roja. Así es, siguió hablando Felipe Jiménez y se va a ir expulsado una vez más el técnico del 2 de mayo. Ahí está Felipe. ¿Y dónde se va a ubicar si acá en el defensor? ¿Dónde le van a dar una y si ahí es de Cerro? Y a Te ver, digo bien, si se ubica la preferencia arriba, va a tener problemas porque está la hinchada del Cerro. ¿Dónde se va a ubicar? Ahí abajo entre la... ¿Dónde? detrás del alambrado puede ser. detrás del Sí. alambrado. No está la hinchada del Cerro ahí. O puede ser en preferencia A, que ahí veo que está la gente del 2 de mayo, el staff y todos los demás. Y uno por ahí, pero acá abajo donde estamos nosotros, no, donde estaba él, digo. ¿Y ahora quién queda? Eduardo Ledesma, el asistente técnico. ¿Y qué le dijo Víctor Felipe? Y le protestó la última falta que le cobraron a Javier Domínguez contra Da Costa. Pasa que él está marcado, la amarilla vino ya en el primer reclamo, siguió hablando
buscando la roja, con él los árbitros no tienen mucha paciencia. No es por gesto, es por lo que dijo. Si fuera por esto, Manolo sería divertido permanentemente por lo que esto. Así es, Arturo. Aparte ya los árbitros lo tienen entre ceja y ceja Felipe Jiménez. La pelota por el medio, Domínguez carga el 2 de mayo. Domínguez va a jugar la pelota para buscar el jugador con él. Acompañaba a Gauto, pelota al medio, falta dicha. Así es, amonestado Cristian Javier Báez. En Cerro Porteño la falta contra Javier Domínguez. En el piso, el capitán del 2 de mayo. 39 años de la Caja Mutual presenta Retro Concert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmccp.org.py. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Mal amonestado. No lo tocó el jugador, fue con el pie para tratar de recuperar la pelota, no se fue con los tapones de punta, se fue con el empeine, como dice el manual, de cómo hay que tirarse, no lo toca el jugador. Después hay un leve contacto con la pierna trasera de apoyo, contra el pie de apoyo del jugador, pero eso como consecuencia de la tirada, pero no es para tarjeta amarilla. Se vuelve a equivocar David Ojeda. Tiro libre para el 2. Mega rebaja por primavera. El 1 de octubre sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Hay tiro libre. ¿Dónde se ubicó? ¿Vos lo viste al técnico de 2 de mayo, a Felipe? Pasa que entró directo al túnel y ahí ya le perdimos de vista a Felipe Jiménez, pero no quedó detrás de la banca, eso segurísimo. Voy a ir mirando hacia preferencia si sube o alguno de los palcos, pero por ahora no se hace ver Felipe Jiménez. La pelota por el medio para tocarla el jugador Cornet, viene para buscar a la derecha, Alfonso se va, metió al centro, tiró, buena esta, afuera, es Sosa, pelota afuera, tiro de portería. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. El próximo año lo tendremos a Temetaré en primera, acompañando a Recoleta. Los dos el próximo año en primera división, Recoleta, Temetaré. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Vistori. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Estaba para colocar la pelota Domínguez para los días. Cayó el jugador de Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos primera etapa. Estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Y su seguro Chaco. Nacional 2, Libertad 1. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Y mueve, toca la pelota, viene el equipo del 2 de mayo, la pelota de Domínguez, iba contra el piso, los días juega para Alfonso, pelota al medio, atención con esta, bien, se mete para colocar un disparo, buscó Castro sobre la izquierda, va a meter el centro, la pelota se acomoda bien, rebote y afuera cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la izquierda. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Comes y Par, 52 años liderando con valores. Aclaramos, Vargas se metía sobre la izquierda. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad. Penal para el 2 de mayo, perdón Juan. Penal para el 2 de mayo, Víctor. Falta de Piri Damota contra Javier Domínguez. Sí, para mí es falta. Vamos a ver la reiteración. Cuando ganaba, anticipaba Domínguez, Pires Damota va al cruce, lo toca, no duda, estaba cerca el árbitro del partido. Eso no garantiza tampoco pena máxima sancionada. Hay penal para el 2 de mayo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa XRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Sí, Carlos. Lo toca, no hay duda, penal bien sancionado. Muy bien. Víctor Villalba. Elías Alfonso, el que tomó la pelota, se acercaba Sosa a darle fuerza. Ahora el propio Carlos Servín se acerca a estimularlo a Elías Alfonso, el número 7. Elías, que en la semana tuvo un cruce de redes sociales por una publicación que hizo hacia el público de Pedro Juan Caballero. Ahora
pidió disculpas después. Exactamente, terminó pidiendo disculpas. Hasta el propio presidente, cuando hablaba con nosotros, decía que no le gustó nada lo que publicó primeramente. Elías Alfonso tiene su revancha en este momento. Elías tira, seguro. Y él tomó la pelota con Le está decisión. diciendo Sosa o Barreto, uno de los teñidos. Sosa le sacó la pelota. Ahí mirá. ya le quitaron la pelota. Bueno, le sacó la pelota. Y ahí le quiere quitar otra vez la pelota a Elías Alfonso. Y vamos a ver quién tira. Ahí el lío, hay como una reunión entre ellos. 4 de 2 de mayo. Y al final le dieron a Ruiz Díaz el penal. Ruidía se llama. Rodrigo Ruiz Díaz. Por eso me pareció raro, porque le sacaron. Juan. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. Ingeo, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Y tanto lío hay ahora que habla, charla. Le va a pegar Rodrigo Ruiz Díaz, ¿verdad? Así es, Arturo, y se nota que no le gustó mucho a Elías Alfonso y el número 19 Castro se acerca a explicarle la situación. Cornet también cerca de él, porque Alfonso agarró la pelota decidido al final. Vino su compañero y se la quitó. Y hasta porque si algo falla en esto con todo lo que tiene como precedente, ¿me entendés, verdad? Sí, para protegerlo también probablemente. Claro, por eso el protege le habrá hecho ni nada. Está bien, pero además debe haber un designado antes del partido quién va a ejecutar el penal. Bueno, eso hay que preguntarle al técnico. No es el estado de ánimo. Pero que el que Claro. decidió es el jugador. Pero debe ser el encargado para patear. Aunque él quiera decidir, porque hay esta chance, si él no es el designado, no tiene por qué patear. Bueno, pero no sabemos si él era el que es designado. Esto queda a cargo de Víctor Conferencia. Rodrigo Ruiz Díaz, arco sur del estadio, anota, no anota, penal para el 2 de mayo. Ahí, ¿qué hace ya, Víctor? El juego psicológico de Jan se acercó hasta el árbitro, ahora tomó algo y ahora recién se acomoda. Se mueve de lado a lado, llama a tirar Rodrigo Ruiz Díaz. Arco sur, tiró. Gol, 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 gol. ¡Gol! Terrible disparo, lo fusiló Rodrigo Ruiz Díaz ya hacia el poste derecho y el 2 de mayo ganando por 1-0 en el Defensores. Fuerte el disparo al fondo, arco sur del estadio, 2 de mayo 1, Cerro 0. Monumental. Remate cruzado con fuerza, un poquito más de la media altura. Fue a ese lado Jan, pero no llegó. Lado derecho, Rodrigo Ruiz Díaz pone 2 de mayo 1, Cerro Porteño 0. Fortísimo el disparo, momento del gol. 39 minutos, primera etapa. Aquí tenemos abajo asistente o periodista, Víctor, que la gente de preferencia se dio vuelta. Ellos trabajan en el staff del 2 de mayo y gritaron con todo el gol, Arturo, y la gente se dio cuenta y empezó a decirle de todo. Nosotros también nos dimos cuenta, Cecilio disparó al arco, da Costa, el arquero. Por bajo, Servín controla Carlos. La mejor jugada colectiva de Cerro en lo que va el partido. La pelota metida entre el central y el lateral derecho. Cecilio le gana la espalda, centro atrás, como pide el manual. Carrizo de taco habilita a Da Costa, que le pega como venía sin mucha potencia. Intuyó Servín porque se tiró antes, la pelota le llegó mansita, se salvó 2 de mayo. Señoras, señores, Da Costa frontal, estupenda maniobra del portero, pelota cerca del banderín ahora. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se tiró el jugador de los de mayo, Ruiz Díaz, Víctor. Ruiz Díaz saque de arco para Se Cerro. tiró, hay tiro de portería. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. La victoria del 2 de mayo por la anotación de un gol contra 0. Siguiendo todo, palpitando el partido. Olimpia, que viene de empatar. Libertad, que cayó. Ganó Nacional y 2 le gana Cerro. Es como une con flecha el tema del campeonato en esta segunda fecha de la vuelta. Y su seguros, Chaco. 2 de mayo le está ganando a Cerro. Y esto sin desmerecer al 2 de mayo. ¿Qué hará Manolo en el segundo tiempo, Carlos? Necesita una capacidad de desborde también por el lado derecho, es decir, la forma que jugó y después no lo juntan dentro del campo de juego, se le dificulta. Si pones jugadores con buen pie, es para que jueguen juntos, es decir, para que se conecten. Y Cerro, y lo dijimos, depende mucho del esfuerzo individual. Una capacidad técnica buena
pero no en servicio a un funcionamiento, sino a lo que cada uno puede generar por sí solo. Por eso, a pesar de haber tenido chance, ha generado menos para la calidad técnica que uno supone tienen estos futbolistas. Amarilla Gauto, Víctor. Así es, Ariel Gauto amonestado en el 2 de mayo. Cecilio Tigre está de finales, primer tiempo. En Cantabria, promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. Ruiz Díaz, Rodrigo le reventó el arco a Jan. Fortísimo disparo. Viene el tiro de libre, Cecilio tira. 13 Moralia del 2 de mayo, Cecilio le pegó al arco, da rebote de servir, viene por buscar a Araujo, mete el centro Carrizo, golpe de cabeza, sacó Servil, espectacular, Carlos. Espectacular la tajada. Cerro ahora reclama una falta contra Cecilio. Yo creo que tenía ganada la posición del jugador de Mayo. Cecilio busca el contacto. Hay contacto y después cae fuera del campo de juego. Eso reclaman los jugadores de Cerro. Pero para relatar, dos chances, dos buenas tajadas de Servín, sobre todo el cabezazo de Báez, el segundo, cuando parecía que llegaba el empate de Cerro. Servín volando, saca pelota por línea final, córner para Cerro. ¿Quién está lastimado en Cerro, Víctor? Sergio Araujo, el que reclamaba la falta de Gauto, será tiro de esquina y lo ejecutará Cecilio. Ahí van. Y pide que se espere David Ojeda. Vamos a esperar qué indicación recibe del VAR, Ahí van. porque reclamó todo Cerro. No, si se va es penal. El árbitro de... Ahí está. Va a cobrar penal. Si se va al VAR es penal. Si se va al VAR es penal. Por eso están revisando. No, que se juegue, dijo el árbitro. No hay VAR, vino un golpe. O el VAR hubo, vio la jugada y dijo no al árbitro. 1-0 gana el 2, Carlos. Y yo comparto, porque es cierto, la pelota no era de nadie. Mete la pierna al jugador de 2 de mayo para defender la posición. Y Cecilio, que quiere ganar esa pelota, viene y choca en el medio de las dos piernas del jugador rival. Y ahí cae. Para mí no es falta, si no, no discute más el balón. Está buscando la pelota Fariña por el medio, mitad del terreno. Pidiendo la pelota, el jugador Fariña va a colocar el centro, se muestra Cecilio, gana el 2 de mayo 1-0. Luminotecnia presenta Arc más Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. ¿Qué reclama, Víctor? Y 2 de mayo reclama que saque de arco, Cerro que es córner, finalmente el tiro de esquina va a pegarle Cecilio. Es córner para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Hay que ver si lo de Fariña le convenció a Manolo en este primer tiempo. Se jugó mucho sobre Araujo. Va a venir, atención, viene el tiro de esquina de Jesús para arriba, para el golpe de cabeza, pelota en el aire. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Había sido Piris de Mota, gana el 2 de mayo 1-0. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto ha agregado? 2 minutos más. 2 minutos más, pelota a la derecha, va a venir el centro para sacar la pelota por bajo, bien. Estaba tocando la pelota, jugador Vargas viene pidiendo sobre la izquierda. Larga profundidad, se mete Alfonso Caparese sobre la izquierda. Acompaña a Vargas, Alfonso en el área, gran maniobra de Alfonso sobre el arquero travesaño. Gol, 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 gol. ¿Quién arremetió, Víctor? Cornet. Cornel, arremete Cornel, sorprende a la distancia Cornel pone el segundo gol. La gran jugada Alfonso al travesaño, arremetiendo Cornel, poste izquierdo de Jan. Segundo gol del 2 de mayo, poniendo la diferencia 2-0. 2 de mayo le gana Cerro Porteño en Sajonia. Cornel, qué victoria, se pega el 2 de mayo. 2 de mayo 2. Cerro 0. Monumental. Tremendo contragolpe. Domínguez que arranca la pelota, estaban abiertos. Era más gente de 2 de mayo que gente de Cerro. Zorro le quedó Cabañas. Se mandaron todo al ataque. La desesperación por el empate. La pelota para Alfonso tirado frente a la platea. Arranca. Llega al callejón de afuera. El chico Cabaña.
pura potencia y velocidad. Gana en velocidad Alfonso, se interna, mete el físico, puntea ante la salida de Jan, pelota en el travesaño y de rebote en el segundo Cornés tirándose, se la anticipa de Jesús, empuja ese balón al fondo, 2-0 para 2 de Mayo. Ronald Cornet, autor del segundo gol. Ronald con el momento del gol. 46 minutos, primera etapa. Termina el primer tiempo, 2 de Mayo gana 2-0, Víctor. Y el griterío del público. De todo, la gente le dijo a los jugadores de Cerro que se van retirando rumbo a vestuario. Primero salió Manolo, después los jugadores. El griterío de la gente de Cerro furioso, el hincha azulgrana después de este primer tiempo en el cual Cerro va a vestuarios con 2 goles de desventaja. Estábamos buscando, lo vi por aquí a Gato Fernández, me parece que justo bajó mientras nosotros nos acercábamos a los hinchas de Arturo. La verdad, si Cerro no da vuelta al partido, habrá que ver cómo estará el clima al final, porque se nota que la gente ya le perdió la paciencia a Manolo hace unos cuantos partidos en realidad, y a varios jugadores, porque de todo le decían. Con el pitazo final se levantaron a gritar los hinchas aquí en la zona de abajo, en el sector de preferencia Arturo. Bueno, terminó el primer tiempo. 2 goles contra 0 el 2 de Mayo. La reacción del público de Cerro, ¿por qué? Porque está pendiente de este partido por el empate de Olimpia, la derrota de Libertad. Eso crea un clima. Y esto a favor de Olimpia, la victoria del 2 de Mayo. Dicho sea de paso, sin desmerecer para nada los propios intereses del equipo del norte del país. Opina Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Cerro llegó a este partido tratando de encontrar un funcionamiento que no lo consigue. Y Manolo sigue insistiendo con su mismo creativo, que no aparece en la dimensión que necesita el funcionamiento de Cerro. Particularmente, la presencia de Fariña era algo que reclamábamos en los partidos anteriores, porque de lo que conocemos poco en verdad, es el jugador con más explosivo que tiene el conjunto de Cerro Porteño. Entonces, tendríamos que ver, o pensé, que la aparición de Fariña era para alimentar la asistencia a sus hombres de punta. Cerro tiene 2 jugadores sumamente importantes en su línea de ataque, sin citarlo a Cecilio Domínguez. Me refiero a Da Costa y Araujo, de característica diferente, para hacer una dupla punzante, letal si querés, pero no por ello mismo. Ellos son capaces de devolverte una pared. Uno es picador, el otro es más cerebral. Los 2 con capacidad de gol, más Da Costa que Araujo. Son potentes, son fuertes, son duros. Asistilo, darle la pelota, preparar el funcionamiento para que ellos estén ahí en el área, que la pelota le llegue en esa zona caliente. Proyectar a tus laterales, que vayan, porque necesitas agrandar la cancha. Y la primera gran sorpresa dentro de la configuración, repito, estaba de acuerdo antes del partido. Y como veníamos viendo el trabajo de Manolo, decíamos cómo va a armar su medio. Cuán grande era mi sorpresa de todas las posibilidades que ustedes me podrían decir. Ponerlo a Fariña para jugar de segundo volante, para que sea el iniciador de juego cuando lo mejor que tiene es su cambio de ritmo, su explosión. Y tenés que ponerlo ahí cerquita, a ver, del área donde él se siente cómodo. Lo otro te va a hacer, corrió de más, se desgastó los primeros 20, 30 minutos, después ya sintió el trajín. Decíamos porque nos da o nos dio la sensación en los partidos anteriores que no es un futbolista para aguantarte un buen ritmo
de 90 minutos, porque hay jugadores de esa característica también, no por eso es desperdiciable, hay otros que no se cansan nunca, que corren todo el partido, por eso juegan. Y hay de los otros que vos sabés que no te va a mantener un nivel de rendimiento en los 90 minutos, y para eso también tenés que estar preparado. Lo puso ahí, lo abrió Araujo como puntero derecho o como volante por derecha. ¿Para qué? Si en el partido anterior detrás del punta te había dado algo incisivo, porque te da verticalidad, toca y va a buscar, que tanta falta le hace al futbolista nacional, al fútbol paraguayo. Hoy lo mandamos a Araujo a la derecha, después se fue al medio, lo mudó a Carrizo a la derecha, después a la izquierda, lo mismo con Cecilio. Pero todos esos cambios, ¿por qué? Porque no encuentra ese funcionamiento en esos 30 metros finales. ¿Y quién es el encargado de darle a Cerro la asistencia para que tengan juego y tienen opción de gol? ¿Quién es el que es más indicado para hacer el pase gol? Cuando eso entiendan, van a comprender el déficit de Cerro. Porque en verdad había generado algunas situaciones, no la concretó, y 2 de Mayo, que atacaba poco, transmitía la sensación de que en cualquier momento podía llegar al tanto. Tal es así que ganaron 3 pelotas aéreas, una pasó muy cerca del palo del arquero, y la sensación que en el juego aéreo Cerro tenía dificultades con sus 2 centrales. En un juego lateral, de una contra, va al lateral de ese lateral, sale el cruce porque Cerro estaba ansioso innecesariamente, falta de Pires Amota, penal claro, y llegó el primero. Y después llegó el segundo de contra, como consecuencia de un Cerro que se fue a buscar el empate en forma desesperada, quedó con un solo defensa. Y es difícil entender que no le hayan pegado el grito desde el banco, porque la defensa de Cerro estaba hacia el lado donde está el banco. Son detalles, pero son detalles fundamentales. Y de contra el 2-0 al término de la primera etapa, que Arturo lo vivió de esta manera. Rodrigo Ruiz Díaz, arco sur del estadio, anota, no anota, penal para el 2 de Mayo, que mueve de lado a lado, llama a tirar Rodrigo Ruiz Díaz, arco sur, tiró, gol, del 2 de Mayo, terrible disparo, lo fusiló Rodrigo Ruiz Díaz, ya hacia el poste derecho, y el 2 de Mayo ganando por 1-0 en el Defensores. Fuerte el disparo al fondo, arco sur del estadio, 2 de Mayo 1, Cerro 0. Pelota a la derecha, va a venir el centro para sacar la pelota por bajo, bien. Estaba tocando en la pelota, jugador Vargas viene pidiendo sobre la izquierda. Larga profundidad, se mete Alfonso que aparece sobre la izquierda. Acompaña a Vargas, Alfonso en el área, gran maniobra de Alfonso sobre el arquero travesaño. Gol. El segundo gol, la gran jugada Alfonso al travesaño, arremetiendo Cornel, poste izquierdo Bellar, Ronald Cornel, actor del segundo gol, poniendo la diferencia 2-0, 2 de Mayo le gana Cerro Porteño en Sajonia, Ronald Cornel, actor del segundo gol, qué victoria, se pega el 2 de Mayo, 2 de Mayo 2, Cerro 0. Nadie se esperaba el resultado parcial de 2-0 al término de estos 45 minutos. 47 en verdad. Porque repito, el que tenía la posesión de la pelota era Cerro, que de repente te transmitía la posibilidad de que iba a llegar a generar mucho por aquello que habíamos mencionado de la calidad técnica individual para el fútbol paraguayo, es decir, teniendo nuestra vara donde tenemos que poner sin lugar a dudas. Por el caso de Cecilio, de Da Costa, de Araujo, de Fariña y de Carrizo. Pero son esfuerzos individuales. No hay una triangulación, una intención de juntarlo en el movimiento de ataque. Ahí tengo que reconocerlo. Una de las pocas indicaciones de Manolo fue cuando
en una salida le dijo a Cecilio que vaya a buscar a él la pelota y le dijo a su lateral izquierdo que se meta al medio. Es claro, hay que rotar, hay que tener movimiento donde está para tener una opción de pase, porque estamos acostumbrados a jugar parado, a esperar que la pelota te llegue. Nadie hace ese esfuerzo para marcar una intención de que con el pase del compañero puedes sacarle ventaja al rival. Y esos son los pases que hace daño. Pero vuelvo a lo que dije al principio. Este 2-0 hasta uno puede ser sorpresivo, pero repito, las veces que 2 de Mayo atacó Cerro no tenía nadie en la mitad de la cancha. A pesar del esfuerzo, Piris no le alcanza. De las ganas del chico Fariña en desgastarlo para mi gusto inútilmente como segundo volante, me parece que no le va a alcanzar al chico para consagrarse o para llegar a concretar su juego, porque es de otra alternativa. Dentro de lo poco o las veces que se arrimó al área, intentó meter 3 pelotas de aquellas que hace daño. La pelota que le dan a Alan Benítez apenas comenzado el partido, cuando estaba tirado a la izquierda y por circunstancias del juego se acercó al área, cambió de frente porque ve eso, mira para adelante, no mira para el lateral, no mira para atrás, y es lo que necesita un equipo de fútbol. Y entonces intentó después un pase cuando se golpea a Barreto en la cabeza, también fue un pase de él, y otra intención de conectarse con Da Costa. Entonces un jugador que intenta ese pase que te puede dar la posibilidad de ponerte de cara al gol, de cara al arquero rival, esos son los futbolistas que tenés que acercar al área, no alejarlo. Y Cerro hizo todo lo contrario, lo alejó, lo puso allá para que corra más. Es decir, si corrió 6 kilómetros, 5, no importa, vamos a ponerle el 0 al 100%. Si el esfuerzo que hizo 75%, 70%, para ser caritativo en el esfuerzo del trabajo, de recuperación de la pelota, cuando esa no es su virtud ni su mayor cualidad. Y el 30% de lo que gastó su energía en esta primera etapa para jugar. Hay futbolistas que tienen que gastar su mayor cantidad de energía jugando la pelota porque son diferentes, porque tienen otras virtudes que no tienen otro futbolista. Y eso hay que entenderlo. Y entonces Cerro, que para mí ubicó mal sus hombres sobre el terreno de juego, comenzó a tener muchos inconvenientes a la hora que 2 de Mayo conseguía dominar una pelota y salir jugando. Sabíamos que 2 de Mayo es un equipo prolijo en el trato de balón, en donde todos sus futbolistas quieren la pelota, no se esconden, ellos confían en sus posibilidades. Y eso es un trabajo y un mérito de Felipe Jiménez, sin lugar a dudas. Le hizo entender que ellos también son capaces, porque Alfonso, el que tuvo algunos inconvenientes con los hinchas de 2 de Mayo la semana pasada, cuando agarra la pelota lo que hace es algo fundamental. Encara, va encima de su marcador. Puede perder o puede ganar, pero hacen lo que tienen que hacer un punta, e ir encima del jugador, del defensa, para ver si saca ventaja. Si saca ventaja genera una situación de riesgo. Si pierde, está dentro de lo que puede pasar con un delantero. Pero si un delantero no encara, si un delantero no busca, entonces es muy difícil todo. Entonces vimos un Cerro con esfuerzos individuales, pero nunca de un esfuerzo colectivo. Y repito, creo que la posición equivocada para mí de Carrizo y sobre todo también de sacrificarlo al chico Fariña lo terminó perjudicando a Cerro en el funcionamiento que podía ilusionarle a sus hinchas para acercarse al campeonato en estos 45 minutos iniciales. Y 2 de Mayo, simple, sencillo y prolijamente, lo terminó ganando al término de la primera etapa. Estamos con la información. Informa Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Cerro, Víctor. 3 cambios en Cerro. Camiseta 14, Lucas Quintana, no regresó Cristian Javier Báez. Camiseta 37, Diego León, no regresó Víctor Cabañas. Y camiseta 17, Gabriel Aguayo, no regresó Robert Piris da Mota. En 2 de Mayo también hay 2 cambios, 17, Brian Ayala, y 26, Ulises Coronel, los que van a ingresar. Generalmente lo cambian en el entretiempo a Vargas. Me parece que es cambio cantado, en un ratito lo vamos a confirmar, porque ahí están regresando los protagonistas. Efectivamente no regresó Alexis Vargas, en su lugar entra 26, Ulises Coronel, y Ayala entró por, salió Cornet. Cornet no regresó para el segundo tiempo.
Perdón, ¿y Cerro quiénes se fueron? Báez, Cabañas y Piris da Mota. Cabañas se fue y 2 defensores y un volante. Así es. Y mete delantero Gabriel Aguayo, el único. Así es, Arturo. Y me parece que con este cambio va a jugar con un doble 6 integrado por Fariña y Carrizo. Y Fariña va a marcar. Y Fariña y Carrizo, no hay ninguno de marca, pero así va a acomodar. Digo con el debido respeto del chico Fariña, No. que tiene otra esencia en el fútbol. Correcto, y sobre todo un equipo que te va a jugar de contra. Y vos desprotegiendo a tu línea defensiva. Bueno, Es un Manolo desesperado. Bueno. Eso es lo que transmite, independientemente a cómo resulten sus modificaciones. Ryan Ayala tiene su experiencia. Así es, entra a Y- jugar y de Coronel. interior. Y Ulises Coronel, volante por izquierda, hizo inferiores en Cerro, el año pasado jugó en Recoleta, de esta temporada en 2 de mayo. Oviedo lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y Ligeo. Arrancar el segundo tiempo del partido, espera Ojeda al árbitro. ¿Dónde está Felipe Jiménez, Víctor? Yo no lo encontré, Arturo, no lo encontré todavía, Felipe, no está detrás del banco, eso seguro. Y pregunté si está en preferencia A, por lo menos no lo han visto, no sé si está en alguno de los palcos. Bueno, comenzó el segundo tiempo. Monumental. La pelota la levantó tirando fuerte el jugador Lucas Quintana, pelotazo en el aire. Lucas Quintana, ¿después de cuánto tiempo? Y Lucas Quintana es su primer partido oficial en la temporada con Cerro Porteño. Él se había lesionado a fin del año pasado, tuvo una rotura de ligamento cruzado. Por eso su vuelta es esta la primera vez. 297 días después, aquí me darán el dato exacto, 297 días después él se había lesionado en diciembre, hoy es su primer partido oficial Lucas Quintana, así es. Por eso la pelota en el aire arriba, vino el tiro de esquina buscando a Lucas, vino un golpe de cabeza, atención Cecilio, le pegó bien el mismo Tiguierro. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza o pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Vamos a ver qué puede cambiar en Cerro, la pelota de León, le tiraron a Alfonso, ganó Alfonso bien con la pelota. Se acomoda por el medio, tocando la pelota a mitad de terreno de Cerro, le robaron a otra vez, recupera 2 de mayo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Cubriendo Domínguez frente a él, está cerquita ahí también Brian Ayala, señoras, señores, busca la salida, Quintana, 2-0, ganando. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Si hoy Cerro llegase a perder, Víctor, vos que estás ahí, vas a estar en conferencia, esta va a ser casi insostenible para Manolo. Sí, Arturo, yo creo que si hoy pierde con el motivo, o sea, cómo está la gente, cómo terminó ya en el entretiempo, si pierde el peor será el final, me parece que es insostenible lo de Manolo. La pelota larga, profundidad, Carlos, es así, ¿verdad? Sí, creo que es muy difícil, sobre todo por lo que expuso él como entrenador esa primera etapa. Ahí está cubriendo Fariña, pelotazo largo al fondo, atención bien con esta, buscar la salida como puede, reventando en el fondo Sosa. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja, con el pacto de confianza Inigeo. Nuevo Ron Fortín en Frutos del Bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Y yo creo que él los presiente también, por eso estos cambios, para jugarse al todo o nada, o me hacen el tercero, o trato de emparejar o escribir la mejor historia en mis noches de Asunción, dando vuelta a este partido, porque la verdad que se regala defensivamente para la contra, pero es lo que tenía que hacer. Cuando uno presiente que tenía que jugarse al todo o nada, es lo que hace con las modificaciones el técnico azulgrana. A sacar la pelota, servir. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY, Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues Quitadol. Y la salud tiene apellido, Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. No llegaba Brian, ya la pelota sobre la izquierda se metió Cecilio, va para el ataque de la Costa cayó, esto puede ser penal. No, dijo el árbitro Carlos, ¿qué opinas?
Puede existir algún toque de la pierna derecha del jugador de 2 de Mayo cuando intentaba ganar por potencia, pero iba perdiendo pie. Hay que ver de vuelta la repetición. Vamos a ver si lo llama el VAR. El árbitro del partido estaba lejísimo de la jugada, por lo menos 60 metros de distancia. ¿No dice alto el árbitro, Víctor? Ahora le pide que espere al jugador de Cerro, no. Ya... No hay falta, ¿eh? Hombro contra hombro de tu jugador. Barreto contra Da Costa. De Barreto. Sí, de Barreto. Echa la aclaración. Barreto. Fue hombro contra hombro. Hombro a hombro, correcto, Carlos. 2-0 gana el 2. En Uruguay, Liverpool con Hugo Quintana, que está a préstamo de Olimpia, titular, igualó 1-1 con Boston River. Fíjate lo que juega Cerro, pelotazo largo, no tiene construcción. Le están regalando la pelota al arquero del 2. Sí, da 2 veces. Pero sobre todo el problema no va a ser eso. El verdadero problema que va a encontrar es si 2 de Mayo se dedicara a tocar la pelota, ¿cómo va a recuperárselo? ¿Quién va a trabajar en la recuperación? ¿Los 2 de interno? Aguayo, Cecilio, los punta, no tiene. Se jugó a lo que sale. La pelota a profundidad, y eso es lo que quiere Cerro. Y ahí está el público y putea, perdón por el término dicho, así, ¿verdad? Sí, la gente está muy enojada, Arturo. Creo que no van a perdonar un pase malo en este segundo tiempo. Aquí hubo un pase a la nada y ya la primera silbatina grande del segundo tiempo. Y Manolo está tomado de la cintura. Interviene el juez que dice David Ojeda. Que se adelantó más de la cuenta Castro, por eso el lateral es para Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Y su seguro, Chaco. Nacional ganó Libertad 2-1 y te meterá el próximo año en primera, acompañando a Recoleta. La tabla está quedando así: Olimpia 26, Nacional 25, Cerro y 2 de Mayo 21. La pelota, ¿cuántos puntos Cerro de Olimpia? A 5. La pelota la tiene, ahí está, mirá lo que esto es. Mirá lo que tira al fondo, no hay nadie, se va Da Costa. Esto se va a hacer, si es de lo más deficiente que se vio de Cerro, con Manolo. Sí, la verdad sorprende, y lo vuelvo a decir, los cambios que hizo en el entretiempo. Ya habíamos hablado de la alineación, que yo compartía la presencia de Fariña porque podía darle a Cerro algo distinto en los 20-30 metros finales. Pero después cambia, hacer el medio que hizo. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿El chico Fariña? A esta altura no lo conoces. ¿Cómo es Carrizo? ¿Quién va a asumir el liderazgo futbolístico con estos hombres en campo? Cuando las papas queman, cuando arde todo. Ahí necesitas aquello con carácter y personalidad. No lo pretendas que lo haga Fariña, no pretenda a esta altura, me imagino que lo conoces bien a Carrizo, tu capitán de equipo. ¿Cree que va a asumir para guiarle a Cerro? Tengo mis serias dudas. Y hay que ver, Araujo, que pidió todas, no aparece ahora en el equipo de Cerro. Dicho sea de paso, está para allá, juega la pelota para Alfonso, está en un camino, Ruiz Díaz busca, pelota en el aire, para atrás, se salva Cerro, Juan. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py, Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad, la plata es justo lo que necesitas. Gran victoria de Nacional, le ganó Libertad 2-1. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Dalbirroja, con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota de Aguayo, Cerro va para el descuento, tiró, rebote y afuera, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota la busca Fariña, pone a la derecha, atención con Alan, amaga Alan, toca al medio, vendrá otra vez Fariña, de espalda a Da Costa, falta no, se metió Fariña, pelea Fariña, busca la media luna, se le quedó otra falta, tiro libre para el 2 de Mayo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hace que tu dinero rinda más, el ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capiatá, ruta 1 y ahora también en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. ¿Quién cayó, Víctor? Caído Castro, tras la falta de Fariña. Caído Castro, que se metió para el medio.
cerca de su media luna, sale el portero Servín, 2 de Mayo gana 2-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega Call Center de Punto Farma, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Delivery al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ya hemos dado la lista de convocados de la selección para lo que viene. En la pelota para Alfonso, se metió Alfonso, enganchó Alfonso, brillante Alfonso, saca Quintana como puede. Decimos, la gran novedad, Alfio Viejo llamado a Paraguay. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Movió la pelota al medio Ruiz Díaz, la mira un rechazo largo en campo del 2 de mayo. Sande, de hecho, ya venía como presagiando nosotros, toda la prensa, la afición deportiva, que iba a ser llamado el naturalizado. Jugador que come de Lanús, comenzó en Boca, Rosario Central, de padre y su madre paraguaya. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Va a sacar Sosa, falta. Creo que Víctor, de padre paraguayo, ¿verdad? Tu papá es paraguayo. Sí, yo dije madre y me rectifico al momento. Caía Sosa, tiro libre. Todo arranque con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan Caía S.A. Barreto, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Gana el 2 de mayo. Y su seguro, Chaco. Ahí está Manolo con Cecilio. Sí, no va a seguir Cecilio, está con molestia física, ya pidió el cambio y lo llamó a Iturbe. Juan Iturbe, camiseta 11, sigue en la mala noticia para Cerro, lesionado Cecilio Domínguez. Bueno, ¿y tú qué número? Camiseta 11 Iturbe. Y eso encima que a lo que hice en la mesa de fútbol a lo grande. Si no está bien, ¿para qué te apuras? Está el mismo caso de Derby González, que bueno, aguanta más que Cecilio. ¿Por qué lo sacaron a Cecilio, Víctor? Lesionado, experimentó una molestia y me parece que de vuelta en el tobillo, por la forma en la cual se tocaba esa parte del tobillo derecho, se retira con gestos evidentes de dolor. Cecilio Y el ingresó. problema no fue Málaga el tobillo. Sí, él tuvo el problema en pretemporada, estuvo 3 meses con esa situación. En Málaga cuando se lastimó. En Málaga en el amistoso ante el Kilmarnock de Escocia. Y ahí ya no volvió más, como era él. Y ya no volvió a ser el mismo. Y bueno, así pues. Yo. Pelota afuera. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños, lo auténtico del Chaco. Short Deal Car de 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Churín está en el banco, Víctor. Y Arturo Churín está en la banca. No digo Ferfer porque no, pero la pelota para Ruiz Díaz, picó dentro del área, se controla. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Y el aguayo a la derecha, va para el desborde, lo sigue Castro, aguanta, pelota afuera. El juez dice que es tiro de portería, Carlos. Vos estás perdiendo 2-0. Sacás 2 de tus jugadores más experientes. El caso de Báez, zaguero central, para meter otro de las mismas condiciones, más joven, como es Quintana. No es contra Quintana, claro, sino que es cambio hombre por hombre, cuando lo que tendrías que hacer o buscar es saber cómo cambias el dibujo, cómo vas a jugar para revertir el 2-0. Si estás perdiendo es por algo, y pasó lo mismo con Piris en la mitad de la cancha. Pero el esquema de Cerro sigue siendo el mismo, 2 abiertos, Aguayo por derecha, Cecilio por izquierda, ahora Iturbe, y los 2 puntas o 2 torres en el medio, que tendría que haber sido del principio. Araujo, que lo desgastó sin sentido, abriéndolo por derecha en la primera etapa, y Da Costa. Es decir, el tradicional 4-4-2, para algunos 4-2-3-1, depende de dónde se paran los volantes por afuera, pero no hay mucha modificación y terminás con esos esquemas casi de la misma manera, cruzando la pelota desde los costados. No hay otra forma de atacar.
Está propio Coronel custodiándolo de que suba a venir el disparo. ¿Quién le pega, Víctor? Fariña. Fariña para el tiro libre de Cerro frente al sector de Platea Viva. Venir el disparo. Atento, servime la cancha del equipo del 2 de mayo. El Torizo Ojeda le pegó, tiró, vino un rechazo. Hay una mano, le protesta Víctor. Así es, protestaba Araujo que hubo brazo de Brian Ayala. ¿Y ahora qué pasa? De Ruiz Díaz, perdón, la mano era de Ruiz Díaz. ¿Qué va a parar el árbitro o no? Y no autoriza el lateral. Vamos a ver si recibe alguna instrucción del VAR. Bueno, 2-0 ganando. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos e industriales de marcas internacionales. Contactos al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Fue mano, pero la mano pegada al cuerpo, no podía estar en otro lado, la pelota venía saliendo, no era para sancionar, correcto, el árbitro y el VAR. Castro juega la pelota para Domínguez, pelotazo en el aire, viene buscando Rudí, Alfonso a la derecha, Coronel a la izquierda. La pelota va a mitad de terreno, buscando para Inayala, mitad de terreno, gana el 2 de mayo, 2-0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Con la Isuzu MUX llegas a donde querés llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Viniendo los costados Gautos por la duda, con una pelota para el medio. Señoras, señores, carga Carrizo. Metió la pelota para Alan, jugó para el medio. Cuando buscaba la pelota Dakota, le robaron el balón. Tiene para ponerla Quintana. Juega el balón sobre la punta derecha. Se adelanta Cerro, entró Carrizo, jugó la pelota bien. Metió para Fariña, entregó la pelota de Jesús. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica. Artur. Y su seguro, Chaco. 2 de mayo viene 2 derrotas consecutivas, Víctor, ¿cómo es? Así es, Arturo, había perdido ante General Caballero de Mallorquín y ante Sol de América, en los dos partidos como local. La pelota, ¿y usted en el porcentaje? ¿Alguien le dio 2 de mayo? No. Qué fácil es la vida, ¿eh? Señores, gana el 2 de mayo 2-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Inentendible. Hay que ver lo de Manolo sin restar mérito al 2 de mayo, lo que hizo Carlos Quise con su equipo, ¿verdad? Lo dijimos en el primer tiempo, es decir, me costaba entender. Pero no podía basarme en eso, mi opinión, porque siempre dije, el día que no entienda me tengo que ir. Entonces no podía conocer, como no me quiero ir todavía, tenía que tratar de justificar. Porque me cuesta muchísimo comprender que ponga Fariña para jugar el segundo volante, que lo abra Araujo a la derecha. Demasiados errores en un solo partido. Después los 3 cambios que te dejas decir, ¿cómo explico que yo estoy perdiendo 2-0? Me hacen goles de contra y saque a Báez, mi zaguero central, que jugó todo el año conmigo, y le sacó a Piris, mi volante más importante en la recuperación de la pelota. El tiro de esquina, ¿quién le pega? Ayala. Ayala va a tirar, actualiza el hábito. Ayala le pegó, tiró, se elevó. Bien, controlada. Campeonato brasileño, victoria con Raúl Cáceres, titular de visita, cayó 3-1 ante el Inter de Porto Alegre. Eso amarilla. No. Eso no es falta, Víctor. Se tiró, le dijo el árbitro. Correcto, está bien. Si lo vio, si el árbitro estaba muy cerca, sale ya, el portero controla. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja, con el pacto de confianza en Igeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, próbalo ya. Pásate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. ¿Amarilla para quién? Brian Ayala. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Cerro tiene la pelota, no de la medida que uno esperaba por la necesidad del 2-0 en contra. 2 de mayo armó un equipo para aguantar el resultado, no piensan atacar, no se defiende con el balón, por eso pierde enseguida. Pero Cerro tiene el único recurso, el pelotazo, ya sea frontal o por arriba, de los costados, para buscarle a Costa o Araujo como conducto de llegada. Poco para un equipo que quiere revertir un 2-0, solo cruzar la pelota tal vez no le alcance. ¿Fue León? León, exactamente. Y se viene el último cambio en Cerro Porteño, camiseta 19, Diego Churín. ¿Qué te dije, Víctor? Hace rato lo anunció usted, Arturo.
Arturo. No sé si fue hace rato, pero para jugar como juega Cerro, va a tener Da Costa, va a tener Churín, le va a tener Araujo, está Gabriel arriba, le tiene a Fariña, como decía Carlos, un volante central que no es de oficio, o es de oficio a Fariña en esa posición. No puede jugar ahí. Entonces Cerro ya, 2-0 ganan los. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra Y te digo fortaleza. más sin saber ahora, ¿sabés quién le va a sacar Víctor? A Araujo le va a sacar. Sí, probablemente, Arturo. ¿Por qué pones a sacar a Carlos? Y porque vos necesitas gente en el área, si vas a tirar centro. Y Araujo, pero es que 2-0 gana el 2 de mayo. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. No, ¿quién se va? Araujo, exactamente. Perdón. ¿Y yo qué dije, Víctor? Araujo. ¿Y yo qué dije, Carlos, qué hice? Luis. Araujo. Bueno, otro más. Araujo fuera. México entretiempo América con Richard Sánchez, suplente de local, cae 1-0 ante Pumas. Viene, le hace jugar Copa Paraguay titular. Después vuelve a jugar. Hoy le hizo jugar todo el primer tiempo hasta el desgaste total. Y ahora lo cambia Araujo, que fue un observador en el segundo tiempo. Bueno, estoy ocupando el lugar de Carlos y no esa es mi intención. No, está bien. No, la pelota la va a tener Fariño. ¿Quién es Fariña? Juega la pelota, mira el descuento de Ana, le pegó, tiró el arquero con la pierna izquierda, córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Fariña con una habilitación para Alan Benítez, que remató al palo de arquero cuando el Manuel pedía que la cruce, pero es lo que reclamábamos. ¿Dónde pesó Fariña? En la cercanía del área con esta asistencia. Fariña tira, autoriza al árbitro. Fariña va a tirar. El árbitro Ojeda autorizó, le pegó, tiró, se abrió mucho ese balón. Va de extremo a extremo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Artur. Sí, su seguro, Chaco. La pelota para allá, la buscando Coronel sobre la izquierda, que ve pidiendo pelota pasar, pero no interviene. El balón viene para buscar la Fariña, jugó a la derecha, atención, el caño de Carrizo, metió para Aguayo, para Churín, tiró. Da Costa le pegó, tiró por bajo, controla San Luis. Equipa tu pickup con Keco y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Congelador Tokio de 191 litros, antes 16 cuotas de 316.000 guaraníes, ahora 16 cuotas de 229.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Cerro ya hizo los 5 cambios, Víctor. Así es, Arturo, ya se quedó sin posibilidad de cambio, hizo los 5. Y ahí está. ¿Y Turbe, 2 de mayo cuánto hizo? 2 de mayo hizo 3. La No, pelota. perdón, 2 hasta ahora, 2. Muy bien, por eso. 2 cambios hizo 2 de mayo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Nacional le ganó Libertad, escolta de Olimpia a 1 punto de distancia. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion a puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Ferro Parexia, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parexia, 43 años construyendo contigo. Brian Ruiz Díaz, así no le dijo, la pelota va a la derecha buscando la salida a la mitad del terreno. ¿Quién cae, Víctor? El que cayó es Gauto. Y va a salir Gauto. Y yo creo que sí, Arturo. Cayó Gauto, Cerro sigue. Nada de solidaridad en esta. Gauto en el piso, va a tirar Alan, colocó el remate, tiró. De un rechazo le pega Iturbe. ¿Escucharon? Esa es la respuesta. Cayó Gauto, Víctor. Así es, cayó Gauto y me parece que no va a continuar. Hay un jugador intensificando, en un ratito lo vamos a confirmar. Es el número 30, Carlos Ferreira, mediocampista, el que va a reemplazar a Gauto, así que jugará probablemente en el mismo lugar. Camiseta 30, Carlos Ferreira. Gauto en el piso. Imbatibles de Supermercados Stock, pan para sándwich blanco, stock 900 gramos a 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes. Encontrarlos en los supermercados Stock y Stock Spray. ¿Qué pasa con el arquero Servín y los jugadores del 2 de mayo, Víctor? Allá cerca del arco. Así es, habla con sus centrales, aprovechan, toman agua, algunas indicaciones seguramente le está dando Servín a Soso, a Barreto. Ahora viene el preparador físico para hacerlo intensificar de vuelta a Ferreira.
y se retira en camilla Ariel Gauto. Bueno, y Servín respondió muy bien el arquero del 2. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 2627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. La pelota la va a sacar Servín sobre el arco sur del estadio. Gana el 2 de mayo 2-0. Te meteré el próximo año en primera división. Ya se anota Recoleta, el segundo. Estepe Talón Nacional le ganó Libertad. 2 goles contra 1. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancoPY. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Venga, Ferreira, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Pero retorna el jugador Gauto. Así es, retorna Gauto como para quemar más segundos, me parece a mí. Camiseta 30, Carlos Ferreira, el que va a ingresar en la próxima Y pausa. después se tira Gauto. Y yo creo que sí, Arturo. A mí me parece que así será. La pelota sobre la punta derecha, pelotazo largo, atención, se mete Aguayo, bajó la pelota a profundidad, viene buscando, ahora iba al piso, el juez dice que siga, recuperó para ponerla a Castro, corre Ruiz Díaz, al ataque Ruiz Díaz, pelota de allá. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque Shell, mejor por lejos. Nuevo Kia K3, cuota de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Se perdió Cerro el descuento. Ahora no, la pelota sobre la izquierda, atención, se mete Juan, gana Juan, pone la pelota para León, León para Juan, Cerro se quita del descuento, la manera de decir por lo anterior, Carlos Quise. Tenía para pegarle de primera y de frente Iturbe después de una guapeada de Da Costa y después de Churín. La pelota le quedó cerquita a la entrada del área en forma frontal, enganchó, no sé por qué, desperdiciando una buena chance para el equipo de Cerro. Otro detalle. El lateral izquierdo, Castro, 3 veces fue al cuerpo con Aguayo, las 3 veces ganó el defensa. Le cuerpeó y recuperó la pelota. Muy bien, y gentilicio originario de extremo a la izquierda. Él no es lateral izquierdo, él es extremo a la izquierda. Una vez hablamos sobre ese tema con lo que decía Carlos con relación a la eficiencia en el fondo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Camiseta 30, Carlos Ferreira, y se retiró lesionado Ariel Gauto, y otro cambio. No va a continuar René Rodríguez y lo llama el número 3, Pablo Adorno. Va a ingresar en el 2 de mayo, camiseta 3 Adorno, y se retira René Rodríguez. Y ahora sí me parece que Barreto va a pasar a jugar de lateral y Adorno como central. Muy bien, señoras, señores, Adorno va a formar pareja central ahora con Pedro Sosa. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica. El que gana es 2 de mayo 2-0. Pelota en corner, el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. ¿Quién sacaba, Víctor? Adorno. Adorno sacaba con el tiro de esquina. Y su seguro, Chaco. Monumental. Sacaba la pelota Adorno, viene el tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. Colocó el remate, tiró, viene sacando en el fondo el 2 de mayo. Santa Elena te acompaña, reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y la familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar la calidad, papasa. Retenamos Rodríguez, dejó la cancha, Víctor. Así es, se retiró René Rodríguez también con una molestia física. Ingresó camiseta 3, Pablo Adorno. Bueno, y Cerro ya hizo los 5 cambios. Cerro ya hizo los 5. ¿Cuánto 2 de mayo? 2 de mayo ahora el cuarto. Si Cerro pierda, ¿cuánto de Olimpia queda? A 5. A 5 de Olimpia. ¿Y el 2 de mayo alcanza a quién? A Cerro Porteño también a 5 de Olimpia. ¿Y Libertad a 6? Libertad está a 7. ¿Y Nacional a 1? A 1, sí, señor. A 1 de Olimpia la academia. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Albirroja con el pacto de confianza Inigeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, próbalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Lo que lleva Protegida. Carlos es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, en Yopuisupe, Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Y llámenos al 729-6060, Fleming. La pelota a la derecha, ¿falta o no? Mirá cómo le toma, ahí lo tira en el piso, Víctor. Falta de Aguayo.
En esta oportunidad, el que cayó Domínguez, es Domínguez, exactamente. Domínguez cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro insiste y ha generado algunas situaciones basado en Aguapesa y en los cruces del costado, sin llegar al fondo. Pero de cualquier manera transmite la posibilidad de que puede descontar y meterse en el partido todavía, a pesar que el tiempo transcurre, pero no como volumen futbolístico. 2 de Mayo corre ese riesgo porque no se defiende con la pelota, no aguanta y no ha podido meter hasta aquí una contra en la segunda etapa, a pesar de las ventajas que ofrece Cerro en materia de defensa. Raro, por ejemplo, que lo saque a Báez, algo que sea por una lesión, y al propio Pérez da Mota, que es el intérprete de Manolo. Y raro porque el partido estaba 2-0 y además por los cambios, es decir, sacarlo para hacer otra cosa, pero para seguir jugando con línea de 4, ¿para qué a Báez? Y para armar dos internos como Carrizo y Fariña, tampoco es poco entendible lo que hizo. Se la jugó, dijo, a lo que sale. La pelota larga, entró Da Costa, vino un rechazo, Iturbe a la derecha, Guayo sobre la izquierda, arranca Iturbe, se equivocó por el medio, atención, falta amarilla. La Flax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. 39 años de la Caja Mutual. Presenta Retroconsor. Miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del PCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmcp.org.py. La amarilla para Domínguez, la falta. ¿Quién la amarilla? Juan Iturbe. La pelota a profundidad sobre la izquierda, pica, se mete bien Ruiz Díaz, guapo, pelea Ruiz Díaz. Jugó la pelota tocándola para la izquierda, moviendo la lona ya, la jugó para Castro, bien Castro, se metió, vino el cierre de la marca y el balón afuera, ¿no? Empujón. Tiro libre para Cerro en su campo. Vete a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Mega rebaja por primavera el 1 de octubre. Sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. La victoria 2 de Mayo 2-0. Y su seguro, Chaco. Gana bien la posición, corre, se mete, se va buscando la pelota Coronel sobre la izquierda, pero vino el pelotazo largo. La intención 2 de Mayo buscando la salida rápida. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguídonos en redes sociales, comunícate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Ferreira, falta, tiro libre, carga Cerro, no espera el 2 de Mayo. Está León, tiró León, Serví controla. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Los 2 goles en el primer tiempo del partido. 2 de Mayo gana por 2 goles contra 0. La pelota la tiene Quintana por bajo, juega la pelota de Jesús con el balón. Viene atropellando a Ayala, la pelota larga, Barreto baja a la derecha buscando la pelota, Adorno, pelotazo largo en campo rival. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se gana 2 de Mayo 2-0, Nacional le ganó a Libertad por 2 goles contra el 1. Olimpia puntero absoluto y un punto la academia. Decidí bienestar y certeza. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetro, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. ¿Quién le pegó? Carrizo. ¿Y quién atajó? Servín. ¿Cuándo no? Como se dice, Servín va a sacar. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Porque será cuando esto termine el partido, Víctor, el público. Sí, la gente está furiosa, Arturo. Todo el segundo tiempo reclamando, recriminando. Va a estallar sin duda al terminar el partido si Cerro no logra por lo menos empatar.
La pelota la tiene León. León con el balón se le quedó atrás. La pelota a Puntín. El balón viene para buscarla bien. Está Ruiz Díaz. La pelota jugando a la derecha cuando se metió Alfonso Ruiz Díaz. Colocó el remate para atrás. Disparo al arco. No. Hizo la pared allá. Y se pierde el 2 de mayo el tercero. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Aguayo a la izquierda, Carlos. Sí, Y el Aguayo a la izquierda. no, a la derecha porque cruza bien. Lo que pasa es que a Iturbe le cuesta más jugar a la izquierda que a la derecha, entonces Iturbe hace ese cambio. Ahí Manolo donde dice, pero el problema del Cerro es cuando hace los cambios de entretiempo, le dijo, a pesar de no tener los jugadores para eso, vamos a batallar. Y batalló con la presencia de Da Costa y Araujo, después con Churín, pero no es que salió a buscar el partido por volumen futbolístico, porque uno puede suponer, si yo juego sin volante clásico de contención, es para jugar un poquito la pelota. Tal cosa no hizo Cerro, sino lo que hizo fue meter la pelota al área de 3/4 de cancha. La pelota levantó Alan, el rechazo largo sacando Sosa cerca del banderín. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y si 2 de mayo quiere asegurar el 2-0 a esta altura, si tiene en el banco, no sé, es meter un central más porque todo es por arriba para Cerro. ¿Y Manolo qué dice, Víctor? Y Manolo, brazos a la cintura, ya da pocas indicaciones a esta altura. Más bien se lamenta situaciones que sus jugadores no están pudiendo resolverse. Viene el último cambio en 2 de mayo, camiseta 36, Marco González. Marco González es delantero, jugó en su momento el 12 de octubre de Itagua, en la primera división. 36, Marco González. Marco González. ¿Se va a ir Ruiz Díaz entonces? Y yo supongo que sí, Arturo, que él será el cambiado. Marco González va a ingresar. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta a Arbas Lighting el 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Arturo. Y su seguro Chaco. El cambio, Víctor. Camiseta 36, Marco González, y se retira Rodrigo Ruiz Díaz. Último cambio en el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Autor del primer gol y de penal. Así es, Arturo, el autor del primer gol. Se va, los dos tienen características mejor similar. Es guapo este. Este es donde se fue el 2 de mayo, ¿cómo, Víctor? Ruiz Díaz había estado en el fútbol boliviano. Él hizo muchos goles el año pasado en Resistencia, en el torneo Apertura, de ahí fue a Bolivia y este año regresó a Paraguay para jugar en 2 de mayo inferiores en Sol de América, Rodrigo Ruiz Díaz. En Sol de América apareció bien también cuando comenzó. Exactamente, él apareció por el reglamento sub-19, después de un tiempo dejó de jugar, pasó a Resistencia a préstamo y ahí... Bueno, pero el pase ya no es de Sol. Creo que ya no, desconozco, confieso, Arturo, pero creo que ya... Por todo lo que hizo de juvenil, salió la pelota al arco y afuera se perdió Da Costa. Poste izquierdo, Carlos. Tal vez una de las mejores jugadas de Da Costa en la noche. Paró con la pierna derecha, giró, sacó de volea el remate con la izquierda cruzado. Solo miró el arquero Servín, en verdad, porque lo dejó totalmente descolocado. El arquero se salvó, el representativo de 2 de mayo. Señoras, señores, 2-0, 2 de mayo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? Salió ya no hace gesto, ademanes, ¿para qué tira? Pelotazo en el aire, todas las pelotas, atención, descuenta Cerro. Afuera, ¿quién se perdió? Churín se perdió, Carlos. Pelotazo de Jan. Cansado los centrales, aunque Adorno entró hace un rato. Cabecea por el cuerpo de Jan. Se encuentra con la pelota mano a mano con el arquero, es cierto. Él en la cabecera del área. Intenta el remate. Servín queda a mitad de camino. La pelota a medio metro del palo izquierdo. Se salvó de vuelta 2 de mayo. Bueno, y aquí fue el partido del incidente cuando ganó 2 de mayo los puntos y Cerro los perdió, ¿se acuerdan?
Así mismo, tercera fecha de la apertura. Bueno, y acá le está diciendo a los de Mayo, aquí llamé por protesta. Y ahora que dirán, gana 2 de Mayo, Cerro 2-0. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja, con el pacto de confianza Erigeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, próbalo ya. Pásate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud Lo que tiene protegida. Carlos es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming. Va a terminar el partido en pocos minutos, la pelota en el aire, afuera, tiro de portería, pelota que se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, señor. Me faltó un país en el recorrido de Rodrigo Ruiz Díaz. Jugó en Ecuador también en técnico universitario. Sol de América 5 temporadas, Resistencia Guavirá de Bolivia, técnico universitario y ahora 2 de mayo a partir de este semestre. Lo vamos a consultar, será dueño de su paz. ¿Amarilla para quién? Ahí la Churín. Es entre Churín y Acosta. Justo estaba mirando el historial de Ruiz Díaz, Arturo, pero estaban reclamando a De Acosta y Jesús. De Jesús. Churín. De Jesús, perfecto. Para B, Jesús. La pelota la tiene Jan. ¿Cuánto de tiempo, Juan? 38. La pelota larga, profundidad, 38 minutos, saca Cobo del fondo, 2 de mayo. Llega con todo Carrizo para el centro, tiró, golpe de cabeza. En el fondo viene para buscar la pelota Coronel sobre la izquierda, falta no. Viene picando la pelota para el jugador de González del equipo del 2 de mayo. Pelota al medio, reclamaba Marcos González, recupérala. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Largo el envío. La pelota saliendo, Servín, se pierde con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Le felicidad. pega Iturbe. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Los 4 últimos partidos de Cerro, ¿tenemos a mano resultado o no? Sí, Los 4 últimos, pelota en el aire, viene el córner, atención, disparo al arco, Fariño, quien es, le pegó, tiró al arquero, Servín, Carlos. Buen remate, estaba en el rebote, Fariña recibió, paró, sacó el remate a media altura. Servín, una de las figuras del equipo, pero Juanino llega a esa pelota con los puños, desviando por el costado. Sí, Gerardo. Sí, señor. La anterior le había ganado a Meliano por 1-0. Luego cayó ante Libertad por 2-1. En la fecha número 10, Cerro empató 1 ante Trinidense. En la jornada 9, Cerro cayó ante Guaraní 1-0. Ganó Cerro. Contra Meliano el 1-0. No, por eso digo, ¿cuántos partidos Cerro ganó en las últimas 4 fechas? Uno solo, señor. Uno solo, bueno. Ahí está la situación. De 12 posible, ganó uno solo. ¿Hizo cuántos puntos? Y 4 porque empató con Trinidense. Empató con 4 puntos. Y bueno, ¿te imaginas? Y de 15 hizo 4 también, porque antes perdió con Guaraní. Y bueno, ¿te imaginas lo que? ¿Qué le va a preguntar a Manolo, Víctor? Sí, va a continuar. ¿Cómo? Sí, es que va a continuar. Directo me lo va a preguntar. Y sí, Arturo, el ambiente creo ¿Usted que... tendría ganas de continuar? ¿Cuál va a ser tu pregunta? Voy a pensar cómo formular, pero tendría que ver con la continuidad, Arturo. ¿Cómo No, está el está bien, ambiente? pero una cosa pero es que vos le digas, piensa en continuar, pero, ¿usted qué dice? Piensa, no sé si me entendés. Voy a No, pensar. ya te hace de tu vida lo que quieras. Perdón, me salió del alma. Señoras, señores, gana 2 de mayo 2-0. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 41 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Gana 2 de mayo 2-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Hay tiro libre, se va para ajustar Ayala. 5 más lo agregado y va a terminar el partido. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso pino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. ¿Sabes lo que dice Luis Carazale? ¿Cuándo sale su vuelo de regreso a España? Esa es la pregunta. Es muy fuerte, Luisito. Muy fuerte, gana 2 de mayo 2-0. No, sobre todo por la imagen que dejó el equipo hoy y los cambios que hizo en el entretiempo. Es muy difícil de explicar
o de entender lo que pretendió el técnico español. Juan, contigo. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota la tiene mitad de terreno Quintana. Quintana jugó a la derecha para Carrillo. Descuenta con esta, no. Pelota en el aire. Viene un golpe de cabeza. Servir otra vez. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Carlos Agaona dice, sí, chao Manolo. Es difícil soportar para el propio técnico y tiene que tener la delicadeza si es así. Porque eso que digo es muy difícil. Por ejemplo, los clubes más populares de la Argentina, renunció su técnico ayer. Sí, Martínez. Martínez dijo, me voy. El técnico de Boca. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aparte no se puede ser oportunista para decir si a qué le va a culpar. Como él venía diciendo, tenis, la cancha, vóley, la cancha, y nos juegan a matar a Cerro. El tema es que los pretextos, Carlos, para Manolo terminó. No, y sacaban, y eso yo creo que él lo entendió, por eso la modificación en el primer tiempo. De sacarlas tus referentes es porque decís, esta es la última carta que juego. Ah, ¿se va? Sí, para mí sí. Para Carlos Quise, se va Manolo. Mega Call Center de Punto Farmas al 50% de descuento en productos seleccionados. Delivery al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Vos crees que ese es el último partido de Manolo, Víctor? Sí, También, che. El españolísimo está haciendo, según Carlos Quise y según Víctor Villalba, el último partido en ser. Manolo, el españolísimo. Ese pues le gusta, Víctor, eso vos. Está bien, sí es español. No, vos tenés que reconocer tu error. ¿Por qué? Cuando vos dijiste Manolo el españolísimo, era una expresión que es él. Que era el líder de Cerro. No. Le tenés Había, que decir, había ordenado vos la casa. sí, yo también pensé igual, puedo decir me equivoqué. No, porque en ese momento era lo que ameritaba. Bueno, pero es difícil la vida. ¿Para qué os explicaré si vosotros no entenderéis? Eso, Ricardo, es brillante. Gana 2 de mayo 2-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una Marcamos el garantía. tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Cumplido, 45 segunda etapa. Estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. 5 agregado, gana 2 de mayo 2-0. Y su seguros, Chaco. Con el tiro de esquina, 5 minutos más. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Qué felicidades. victoria el 2 de mayo, ¿eh? La verdad. Venía de 2 derrotas consecutivas y aquí de visita en el de Defensores, ganando por 2 goles contra 0. Viene el tiro de esquina, la pelota tomó vuelo, golpe de cabeza, saque del fútbol, no. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Dónde te va, Víctor? abajo. No, pero tampoco así. No. Y la conferencia será inmediata, veo. No, abajo para escuchar el reclamo del público, Arturo, que va a estar con todo. ¿Y quién cayó ahí? Cayó Da Costa. La Costa. Ahí es cada Costa muy sentido, se va a poner de pie. Arturo. Sí, Víctor. Pasa que yo imagino que la gente le va a mandar a Manolo al final. Por eso nos estamos yendo con los colegas, porque va a haber mucho movimiento seguro con la salida del equipo. Y usted va a poner Volque, ahí va a hablar. ¿Y dónde está Damián? ¡Damián! Señoras, señores, gana 2 de mayo 2-0. Próxima fecha, Cerro, el día sábado. Va a enfrentar a Luqueño, Defensores del Chaco. 2 de mayo el domingo, local ante Tacuaré. A sacar la pelota, a servir. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. 2-0 ganando el 2 de mayo. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños, lo auténtico del Chaco. Chortibit, carne 100%. Verdad de corte, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de venta
tiendas de la cooperativa Jortizer. La pelota la va a sacar en el fondo y la revienta el jugador Castro. La pelota fuera. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. Después la pelota larga, Servín controla. Está el tema de los besitos. ¿Cuándo fue el tema del beso y contra quién, Víctor? El beso fue ante Trinidense. Bueno, así las cosas. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro, soluciones en generadores eléctricos y electrobombas. Más info al 021-518-03000. Seguinos en redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. Gana 2 de mayo 2-0. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Va a terminar el partido. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cueto Comercial de Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios ¿Podés bajos. preguntar, Víctor, al aficionado que se va o no? ¿Qué piensa? Sí, Arturo, ¿O es vamos. difícil hacerlo? Sí, al terminar el partido. Mira el tercero, viene Brian Ayala, tercero, tiró, gol. Del 2 de mayo, Brian Ayala, a lo desesperado ya, fulminante Brian, define con exquisitez, delicadeza al fondo, y de contra viene el tercero, 1, 2, 3, goleada del 2 de mayo ante Cerro Porteño en los defensores, golea 2 de mayo a 0, 3 goles contra 0. Monumental. No había metido una contra en la segunda etapa. Esta vez sí, una defensa abierta. Ayala se interna por el callejón del 10. Sale desesperado Jan. Es el último suspiro de este Cerro que no encontró nunca el camino ni la ruta al gol. De esta manera sella esta derrota dolorosa frente a la afición azulgrana. Ayala pone 2 de mayo 3, Cerro Porteño 0. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. Los que jugaron el primer tiempo también son unos cagones de mierda. El griterío de la gente con este tercer gol y con el final le van a decir de todo a Manolo cuando se vaya retirando. ¿Y qué pasó en esta? Tiró desde la media cancha y le quitó el córner servicio. Va a terminar. Terminó el partido. 3 goles contra 0. Ganó 2 de mayo a Cerro. Goleada 3-0. La opinión de Carlos en una presentación de Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Super Quintadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. enseguida, Carlos. Víctor, contigo. Los directivos, todos los hijos de puta, vienen a matar a nuestro club. ¡Que se vaya todo! ¡Que se vaya todo! ¡Que no quede ni uno solo! Discusión dentro de la cancha, quedaron a los empujones jugadores del 2 de mayo, jugadores de Cerro Porteño y la gente que sigue furiosa aquí en este sector. Sí, le van a gritar de todo cuando salgan. Pero Manolo consigue. A Cecilio Domínguez los gritos ahora, que se va retirando.
jugadores, sigue el reclamo, sigue el griterío. Ya Manolo fue el primero en salir, por eso mucha gente no se dio cuenta, inmediatamente se retiró Manolo. Aplausos para los jóvenes que quedaron atrás, Lucas Quintana, De Jesús, León, son los que salen ahora en medio de aplausos, los únicos que se salvan entre comillas. Y ojo que quedan Churín y Báez. Yo creo que acá de todo también van a decir, se van a ir acercando Churín y Báez, dos que fueron bastante criticados durante el desarrollo del partido. Ahora se van a ir acercando Diego Churín y Cristian Javier Báez en los últimos. ¡Ay! ¡Ay! Y ahí se retiró el último jugador de Cerro. El último par en realidad, Churín y Cristian Javier Báez. Ya están en la zona del túnel, el público muy enojado. Y vamos a hacer la consulta que nos pedía Arturo en el último minuto del partido. A algunos hinchas aquí, por lo menos 5 o 6 lo agarramos. Señor, se tiene que ir Manolo. Sí, se tiene que ir, que se vaya.